¿Cómo cultivar la condición de espectador? En verdad es la vida la que da vida, mientras que tú, que te consideras un donador, no eres más que un testigo. Khalil Gibran. Cultivar la condición de espectador es la segunda de las 4 claves para acceder a la conciencia superior, que te conducirá por el camino de la búsqueda espiritual. Hay muchos beneficios al asumir esta postura. ¿Qué significa ser el espectador? Tómate un momento para reflexionar sobre cómo te ves a ti mismo. Mientras lo haces, piensa en lo que significa decir: estaba diciéndome a mí mismo que... y descubrirás que la frase da a entender que tú eres 2 personas. Una persona es el yo que estaba diciendo, la otra es el que recibía las palabras del que hablaba. El yo le hablaba a mí mismo, cosa que cuando uno examina sus diálogos internos, se hace centenares de veces al día. Cuando se cultiva la condición de espectador, uno se aparta tanto de la posición del yo como la del mí mismo. Desde un espacio invisible, ajeno a tu cuerpo físico, el espectador se desprende de todas las emociones, sentimientos y comportamientos. Desde ahí, el espectador observa amorosamente el acontecer de toda su vida. Había una paciente que sufría de tristeza terminal. Estaba siempre deprimida. Describía sus sentimientos con frases como: todas las partes de mi ser están deprimidas. Estoy deprimida cada día, en todo momento. Me despierto deprimida y me voy a dormir deprimida. Al parecer no puedo librarme de esta terrible sensación de depresión. Un día su terapeuta le preguntó: ¿ha estado usted advirtiendo esta depresión con mayor frecuencia en las últimas semanas? Y ella respondió: sí, he advertido que cada vez se expande más. El terapeuta le dijo: ¿la persona que advierte eso está deprimida? Ella le pidió que repitiera la pregunta: ¿la persona que advierte eso está deprimida? Ella quedó demasiado desconcertada como para responder, pero por primera vez fue capaz de contemplar que existía otro aspecto de ella misma aparte de la depresión. Este aspecto era la parte de ella misma que advertía la depresión. Esta que la advertía era la testigo, la observadora, que no había sido atrapada por la depresión. Esa entidad invisible, sin fronteras, era su yo espiritual. Antes de que aquella sesión terminara, la mujer nunca había conocido esa parte de sí misma. La mujer empezó a aprender a dejar de identificarse con los pensamientos y sentimientos deprimentes. Aprendió a desprenderse de ellos y observarlos desde la posición del espectador comprensivo, con independencia de sus pensamientos y de su cuerpo físico. Convertirse en espectador supone un acto de amor. Nos saca del mundo de fronteras y formas y nos permite entrar en un espacio de amor puro. Comienza ahora a advertir realidades de tu vida. Date cuenta de lo plácido que te sientes o de cuánta ansiedad tienes. Date cuenta de tu apariencia física. Cuánto pesas, cuánto te fatigas, cómo te sientes, cuánto tiempo quieres pasar con tu familia, con tu trabajo, cuánto tiempo viajando, jugando y rezando. Déjate penetrar por todo lo tuyo. Ahora examina el número de veces que has usado la palabra date cuenta. Recuerda que existe una actividad llamada darse cuenta y que incluye al que se da cuenta y al que
es dado cuenta. Entonces, concéntrate en ser el ser que se da cuenta y acostúmbrate a acudir a ese lugar de tu conciencia durante tu vida cotidiana. En mi mundo nunca va nada mal. Estas palabras fueron pronunciadas por Nisargadatta Maharaj en respuesta a una entrevistadora que, exasperada, le pidió a Maharaj que hablara de los problemas de su vida. Esta es la afirmación de mayor fuerza que se haya oído jamás. La entrevistadora insistió en que Nisargadatta tenía que tener problemas como todos los otros seres humanos. Nisargadatta le dijo: «Tú no tienes ningún problema, solo tu cuerpo tiene problemas. En tu mundo nada perdura, en el mío nada cambia». ¿Por qué diría este iluminado maestro que en su mundo nada iba nunca mal? Debe ser que se debía a que estaba hablando desde la posición del espectador comprensivo. Dentro de todos nosotros existe la dimensión eterna e inmutable de nuestro yo espiritual. Este es el yo invisible que le habla al yo físico. Es el pensador de los pensamientos. Este observador comprensivo no se revela con instrumentos científicos y no aparece en las autopsias. Cuando uno es realmente capaz de creer en el dominio espiritual del espectador, entonces nada va mal, porque el mal no carece de sentido para el observador. Todo tiene su orden, nada se cuestiona desde esa perspectiva. Es como vivir en el paraíso, donde están la eternidad y el alma, al mismo tiempo que uno se encuentra en el cuerpo físico. Pero en ese espacio, el cuerpo no es el centro de la existencia. Considera cómo estas palabras de nunca nada va mal, o de no tener problemas y de vivir en el mundo de lo inmutable, pueden aplicarse a tu despertar espiritual. Hay mucho que aprender de estas ideas. Cultivar la condición de espectador te pondrá en el sendero donde tu yo superior comienza a influir sobre tu ego físico en lugar de que suceda lo contrario. Como dice Maharaj, dedícale toda tu atención. Examínalo con amoroso cuidado y descubrirás alturas y profundidades del ser con las que no has soñado, absorto como estás en la insignificante imagen de ti mismo. Estas palabras describen el poder y el valor de cultivar la condición de observador. La manera de sentir y vivir nuestros apegos y sufrimientos puede cambiarse cuando se aprende a acceder a la actitud del espectador. Veamos las principales ventajas cuando uno tiene conocimiento de su observador comprensivo. Primero, cuando tú cultivas la condición de testigo comprensivo, adquieres conciencia, eres algo más que tus pensamientos, sentimientos y sensaciones cotidianos. Aprendes que eres mucho más que un cautivo del conjunto de creencias y comportamientos adquiridos que has practicado a lo largo de tu vida. Adquieres una visión más amplia de quién eres y esta nueva percepción te conduce a niveles de vida más elevados. Te pondrá en contacto con tu alma eterna. Al conocer ese yo espiritual, tú serás capaz de elevarte a alturas que tus creencias anteriores te impedían ver. En tus relaciones comenzarás a trascender tu ego y abandonarás la necesidad de tener razón. La simple observación de ti mismo te revelará hasta qué punto son limitadoras las antiguas formas de ser. El espectador comprensivo abrirá la puerta a la comunión espiritual con los seres queridos. El aprendizaje de cultivar la condición de espectador añadirá nuevas dimensiones a tu vida y te conducirá a una existencia más jubilosa.
Segundo, cuando tú cultivas tu condición de espectador comprensivo, adquieres conciencia de que tú eres algo más que aquello que te molesta. Al cultivar la condición de observador, la verdad de en mi mundo nunca nada va mal se hace evidente. Uno desarrolla un saber que trasciende lo que llamamos nuestros problemas. El espectador no se identifica con ellos. Los ve como concernientes al cuerpo y pueden ser resueltos sin desesperación. Distanciándose de ese modo, los problemas no pueden fijarse en su mundo interior. Tú te volverás casi indiferente porque poseerás el conocimiento de que en este mundo del cuerpo todo cambia. Nada permanece igual. Los problemas también cambiarán. Llegarán y se marcharán. La frase, también esto pasará, adquiere un significado más personal y relevante. Se aprende a ver las dificultades no como algo que se inscribe en tu yo interno, sino como manifestaciones pasajeras del mundo de lo físico. Cultivarás la condición de espectador en el sendero de tu búsqueda espiritual. Tercero, cuando tú cultivas tu condición de espectador comprensivo, emprendes una acción que puede disipar los problemas. Aquí tienes dos frases que resumen el libro de Nick Herbert, Realidad Cuántica. No existe realidad en ausencia de observación. La observación crea la realidad. Por lo tanto, el acto de ser espectador, por sí solo, sin ninguna otra actividad que interfiera, creará tu realidad. Cuando tú presencias con actitud comprensiva, benevolente, los hechos problemáticos de tu vida, manteniendo tu atención en ello de una forma que ayuda a adoptar resoluciones, eso es lo que ocurre. El plantearse un problema a la manera del testigo crea la energía necesaria para avanzar. El acto de observar como testigo desde una perspectiva objetiva crea una nueva energía dentro de ti. La energía disuelve el problema y te permite funcionar a un nivel más saludable y productivo. Cuarto, cuando tú cultivas tu condición de espectador comprensivo, esto lleva paz a tu vida. No solo te pones en contacto con la parte espiritual de tu ser, sino que también permites que la paz y armonía de esa presencia gloriosa sea una experiencia básica en tu vida cotidiana. Stephen Wolinski lo describe en su libro Conciencia Cuántica. Si puedo comenzar a observar, a ser testigo de mis reacciones, me sentiré más libre y en paz. Mediante la identificación y fusión con un pensamiento o sentimiento, me impido a mí mismo ser el observador y me convierto en la experiencia misma. La capacidad para adoptar el punto de vista del espectador significa permitirle a nuestro yo superior observar de una forma que no comporte la formulación de juicios. Cuando puedes observar tu ego, tú ya no eres tu ego. Tu ego retrocede cuando tu yo espiritual está más íntimamente integrado en tu ser. Descubrirás que esta nueva paz te llevará por las tareas de tu mundo material con una mayor eficacia y productividad. Quinto, cuando tú cultivas tu condición de espectador comprensivo, das el primer paso hacia la liberación. Cuando comienzas a alejarte y observar, ya no estás controlado por los hechos físicos de tu vida. Por ejemplo, cuando experimentes un enojo, da un paso atrás y obsérvalo durante unos instantes. Advertirás que queda casi de inmediato liberado del dolor asociado al enojo. Los acontecimientos continuarán sucediendo, pero tú ya no serás el que se identifique con esos hechos. Ser capaz de observar los acontecimientos, incluidos los de tu propio cuerpo, te libera de tener que experimentar el dolor que en otra época creíste que era la única opción. Con una actitud de observador podemos dar un paso atrás y contemplar nuestros pensamientos y sentimientos.
así como los que tienen nuestros hijos o nuestras parejas. Sabemos que nos liberaremos si podemos desprendernos de vez en cuando del caótico mundo físico de nuestra numerosa familia. Desde el espacio del espectador comprensivo, que no se identifica con el problema desaparece. La solución proviene de nuestra habilidad y voluntad de confiar en que podemos ofrecer consejo y guía sin identificarnos como padres fracasados o como padres perfectos o como parejas perfectas o parejas fracasadas. El acto de observar nos libera. Sexto, cuando cultivas tu condición de espectador comprensivo, entras en contacto con Dios. Gracias al acto de cultivar la condición de espectador, llegamos a conocer a Dios con más claridad. El acto de observación es lo máximo que somos capaces de hacer para acercarnos a la verdadera experimentación de otra dimensión no estorbada por las limitaciones del mundo material. La energía divina que tienes en tu interior te envuelve en paz y amor mientras observas los pensamientos, sentimientos y sensaciones de tu cuerpo. Este proceso de cultivar la condición de espectador es el proceso de conocer la verdad que dijo San Mateo: para Dios todo es posible. Dios viene a ser esa parte que está más allá de lo material. Y mediante la condición de espectador puedes conseguir que esto sea tu realidad. Con el fin de cultivar tu condición de espectador, necesitarás desarrollar tus poderes de observación respecto de ti mismo y del mundo. Necesitarás aprender a observar tus reacciones para superarlas. Es ese ir más allá lo que contribuye a la parte esencial de la búsqueda espiritual. Veremos diferentes tipos de observación, divididos en 4 categorías. Primero, observación de tu cuerpo. En general permitimos a nuestro cuerpo que funcione sin interferencias. Somos conscientes de que existe el cuerpo y de que existe un espíritu que hace que funcione la máquina. Desde la primera vez que te miraste en un espejo y viste que tu rostro te devolvía la mirada, has estado observando tu cuerpo. El propietario o ocupante de tu cuerpo es un ente misterioso. Sin embargo, incluso como ocupante a menudo te has identificado con tu cuerpo. A veces lo olvidas y das por supuesto que tú eres ese cuerpo. Pero esencialmente has observado tu cuerpo cuando realizas movimientos y siendo consciente de que un yo invisible está en alguna parte del interior observando. A lo largo de tu vida has visto tu cuerpo pasar por muchos cambios. No obstante, dentro de ti siempre ha habido un yo inmutable. Todavía hay un niño pequeño que se ve a sí mismo en unos términos que desafían el tiempo y los límites. Él sabe que no es ese cuerpo. Al mismo tiempo le preocupa que su innegable conexión con él causará su muerte cuando el cuerpo muera. Cuando te miras al espejo y ves una nueva arruga, la parte incorpórea de ti que ve la arruga no ha cambiado, a pesar de que la piel se despliega. También sabes que la parte de ti que realiza la observación está desligada por completo de lo que estás observando. Al observar tu cuerpo y no participar mentalmente de su funcionamiento, éste trabaja con la perfección para la que fue destinado. Si estuvieras constantemente comprobando e intentando controlar las funciones de tu cuerpo, estarías en exceso ligado a él e inhibirías sus funciones naturales. Las veces que durante tu vida te has preocupado por las funciones de tu cuerpo o has interferido en ellas son aquellas en las que tu salud se ha quebrantado. Cuando no te dejas llevar por los instintos de tu cuerpo, te encuentras con que éste se desequilibra y quebranta de una u otra forma. Al adoptar el papel de intruso, creas disfunciones que en última instancia
quebrarán los cimientos del edificio divino que alberga tu alma. Cuando tu cuerpo se encuentra en mal estado, lo cual va desde la obesidad o los dolores de espalda, el nerviosismo, la gripe, el cáncer o cualquier otra anomalía respecto del curso natural del cuerpo, entonces es imperativo que asumas la posición de espectador benevolente. La verdadera conciencia es un estado de pura observación, sin ningún intento de reparar o cambiar lo que se está contemplando. Se trata de una especie de amor curativo que no establece juicios, aun a pesar de lo que esté observando sea enfermedad. El espectador comprensivo advierte los puntos en conflicto y los observa con amor incondicional. La ausencia de enjuiciamiento del acto de observación contribuye con la apropiada energía de amor que la situación necesita. Cuanto más puedas practicar la condición de espectador, más te encontrarás con el mero acto de observar, y esto hará que tu vida continúe avanzando por el camino de la búsqueda espiritual. La mecánica de la creación es tal que el lugar en que pones tu atención y la mantienes es el lugar en que se origina el cambio de la nada al aquí y ahora. Segundo, observación de tu mente. Puede que te hayas acostumbrado a observar tu cuerpo. No parece difícil porque imaginas que la observación del cuerpo la haces con la mente. Así pues, ¿qué utilizas para observar tu mente? Aquí es donde abandonarás tus viejas creencias y entrarás en un nuevo mundo de la observación. Trata de ver tus pensamientos como un componente de tu cuerpo-mente. Piensa que los pensamientos son cosas que te permiten salir fuera de ellas y observarlas. Tu mente genera cada día millares de pensamientos. Llegan y se marchan, como trenes de una estación. Uno entra, otro ocupa su lugar, uno sale y llega otro. Esto continúa así durante todo el día. Nos han hecho creer que estos pensamientos no siempre están bajo tu control. Tú sueles creer que el proceso del pensamiento continúa y continúa incluso cuando te gustaría que se detuviera. No estamos hablando de que detengas tus pensamientos, sino que sepas que tienes la capacidad de observar tus pensamientos. El mero observar el flujo de pensamientos refrenará tu mente hasta el punto de detención en el que podrás experimentar a Dios. Primero necesitas observar tus pensamientos, luego necesitas observarte a ti mismo, observando tus pensamientos. Aquí está la puerta al espacio interior donde, libre de todo pensamiento, experimentarás el júbilo y la libertad que te transportará hasta tu yo espiritual. Este sencillo ejercicio de observar tu mente conformando tus pensamientos llegará a hacer que los pensamientos no deseados, innecesarios, erróneos, se disuelvan. Al desarrollar la condición de espectador, aprenderás a acallar la mente, a hacer inventario y descartar o redirigir los pensamientos que generan reacciones derrotistas o egocéntricas. En este simple proceso también llegarás a conocer tu yo espiritual. Los pensamientos generados por el ego desempeñan un enorme papel en la creación del mundo que el ego desea crear. Cada uno de mis pensamientos parece exigir que lo considere el más importante. A medida que aprendemos a observar nuestros pensamientos, advertiremos que uno en particular reaparece con frecuencia. Luego, al cabo de unos momentos, otro pensamiento aparece que lo rebate. A este pensamiento le sigue otro.
De aquí para allá vuelan estos pensamientos. Y tú los observas en lugar de poseerlos. A medida que practicas la condición del espectador, advertirás un fenómeno interesante. La ansiedad por el problema comenzará a disiparse. Ya no te importará ni una cosa ni la otra y te darás cuenta de que ya no participarás de ese drama. Los hechos sucederán con independencia de tus pensamientos sobre ellos. Y cuanto más te limites a observar los pensamientos, más tenderán a evaporarse. Así comprenderás lo que Nisargadatta quiso decir cuando escribió que el conocimiento de uno mismo es desapego. Cuando sabes que no careces de nada, que todo lo que existe eres tú y es tuyo, cesa el deseo. No perturbas a tu mente con búsquedas. La mente está interesada en lo que pasa, mientras que la conciencia se interesa en la mente misma. Es que eres espectador de tus pensamientos, ya no estarás unido a ellos, ni a su resultado, y quedarás en libertad. Esta posición de ser espectador de tus pensamientos no tiene relación con la cifra de tus ingresos. Tus pensamientos no influirán en el Congreso de modo alguno. Así que conviértete en observador y aprende cómo evitar que tus pensamientos gobiernen tu vida. La única libertad que tienes es la de elegir cómo deseas sentirte respecto a tal asunto, o si prefieres dejarlo en las manos de Dios. En aquel momento aprenderás la capacidad que tienes de colocarte imaginariamente a tus espaldas y observar tus pensamientos. Esto ilustra muy bien la capacidad para colocarte imaginariamente a tus espaldas y observar tus pensamientos. Para mirar tu interior y participar del acto divino de creación de tu vida espiritual. Los problemas empiezan con un pensamiento que uno pone dentro de su mente y al que se le permite enconarse hasta el punto de la ansiedad. La ansiedad comienza a manifestarse en tu vida como síntomas físicos, a los que llamamos artritis, presión sanguínea alta y taquicardia. La benevolente energía que recibimos del observador, del espectador, permitirá que esos pensamientos entren y salgan con toda naturalidad. Pensamientos que entran y pensamientos que salen. Aprenderás a ser espectador de tus pensamientos del mismo modo que observarás la realidad exterior. Ser testigo de tus pensamientos requerirá algo de práctica. Con el perfeccionamiento llega el milagro y el deleite. Los traumas se disuelven en la etapa del pensamiento y se les impide manifestarse en el mundo cotidiano. 3. Observación de tu energía vital. Todo en la vida es energía. Comprender el principio de la energía es una importante para aprender a cultivar la condición de espectador. Tus emociones son energía. La máquina de escribir es energía. Cuando uno conoce a otra persona, se produce un intercambio de energía. Cada uno de los hechos de la vida implica intercambio de energía. Cuando tú decides ser espectador de toda tu vida, comenzarás a verla desde una perspectiva energética. Todos los conflictos en los que has participado a lo largo de tu existencia, de alguna forma, te han extraído energía espiritual y te han dejado con energía letárgica. Estos encuentros, desde la infancia, representan una energía almacenada que ha hecho que centraras tu vida en tu ego, que has identificado con los hechos y las personas que te han influido. Eso ha creado y alimentado la energía letárgica que te inhibe a la hora de conocer tu yo espiritual. Tú guardas en ti una gran cantidad de energía negativa, invisible, de la que tus sentidos no te informan en un idioma que te hayan enseñado a entender. Los nahuales tienen un entrenamiento ritual llamado la recapitulación,
que puede disminuir la energía negativa, letárgica e incrementar la capacidad de observar. La travesía de los hechiceros de Taisha Avelar describe el proceso de recapitulación como un llamar de vuelta la energía que ya hemos empleado en acciones pasadas. Recapitular implica evocar a todas las personas que hemos conocido, todos los lugares que hemos visto y todos los sentimientos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, comenzando en el presente y retrocediendo hasta los más tempranos recuerdos, y luego limpiarlos uno por uno. Cuando por primera vez hacemos el esfuerzo de recapitular nuestra vida y limpiar la energía negativa que se ha acumulado, pensamos que será una tarea imposible, pero no lo es. El proceso suena raro, pero cuando se lleva a cabo uno obtiene una poderosa sensación de dejar tras de sí los viejos condicionamientos y recargar la energía al presente. Es increíble nuestra capacidad para evocar a personas y hechos aparentemente olvidados hace mucho tiempo. El proceso de recapitulación es un proceso energético. Todos los recuerdos, como todo lo demás del universo, son energía. Recobrar la energía perdida y despojarse de la energía negativa parece imposible de hacer, pero puedo asegurarte que el cultivo de la condición de espectador tendrá el espectacular efecto de aumentar tu conciencia y hacerte conocer tu más sublime yo. Cuarto, observación del mundo que te rodea. Uno puede adoptar la postura del espectador ante todo lo que sucede. Esto incluye hechos ocurridos en el vecindario, así como acontecimientos de importancia mundial. Como testigo, uno se niega a identificarse con lo que ve, y se es un observador distante, pasivo, pero que advierte las cosas. No te identificas con lo que sucede, pero lo adviertes, te das cuenta. Cuando uno se convierte en testigo de los hechos que le rodean, elimina la perspectiva egocentrista. Ya no lo verás en términos de cómo te afecta a ti. Te limitarás a advertir lo que pasa. No estarás unido al bien o al mal de lo ocurrido. Sabrás de alguna forma misteriosa que todo forma parte del orden natural. No cuestionarás a Dios. Te limitarás a observar. La ventaja de adoptar esta posición es que comienzas a ver cómo ese hecho afecta a toda la gente. Si es un problema, ves la solución con claridad. Sientes que no debería estar sucediendo, pero no te preguntas por qué y no juzgas ni te enojas por ello. Tú eres un testigo silencioso. Si el acontecimiento es un huracán o un terremoto, no te sientes desgarrado por dentro. Sabes lo que ha sucedido, sabes lo que es necesario hacer y puedes ponerte a hacerlo. Aprender a observar el mundo desde la perspectiva del observador distante no significa carecer de emociones, solo significa estar libre de emociones inmovilizadoras. Maslow definió a los más valiosos seres humanos como aquellos que se habían realizado y especificó que la más alta cualidad que poseían eran ser independientes de la buena opinión de los demás. Cuando uno ya no necesita ver los acontecimientos de su vida desde una perspectiva egocéntrica o desde un punto de vista de cómo debería reaccionar atendiendo a los demás, ha conseguido una importante parcela de libertad. Es decir, que libertad es lo que ofrece la posición del testigo. Libertad de estar en un aeropuerto, por ejemplo, contemplando cómo los demás se trastornan por la cancelación de un vuelo, mientras tú observas en silencio el comportamiento ajeno a la par del tuyo propio. Te conviertes en el observador que ve lo que sucede como lo que es y que también ve las soluciones. Si haces tuyo el enojo de los violentos, tú te transformarás en un violento más que altera la armonía del mundo.
Como testigo, tú radiarás la calma energía de la observación y el distanciamiento, y estas son las metas que nuestro mundo alcanzará si los que observamos como testigos logramos llevar a término una revolución espiritual. Nosotros creemos siempre que el problema consiste en que la situación externa es muy distinta a la que nos sería favorable o conveniente. Bien, ese es un gran problema que tenemos todos, que ya lo debemos haber descubierto todos seguro. Porque claro, lo que pasa allí fuera, ¿no? Bueno, pueden ser que haya cosas en nuestra vida con las que estamos de acuerdo y decimos qué bien, qué lindo, pero hay cosas con las que no. Y esto, bueno, es lo que nos pasa a la mayoría. Estamos convencidos de que tenemos el problema debido a la situación X. Quizás se trata de un problema económico, o de uno de salud, o uno social, o uno familiar, o lo que sea. Pero por lo general todos tenemos algo a lo que le llamamos problema. Y decimos que nuestro problema es debido a la situación X, ¿no? Y siempre nuestro foco, nuestra petición, quizás a veces también nuestra motivación, todo está puesto en eso, como un tipo de esperanza, que si se solucionara esa cosa, ¿no? Nosotros estaríamos bien. A todos nos pasa así. Y eso, bueno, ya lo debemos haber observado todos, quiero suponer. Esto nosotros ya lo sabemos en un punto intelectual, o sea, a nivel teórico intelectual lo sabemos, y más que nada si trabajamos con el curso de milagros o cualquier otro camino nodal lo sabemos. Pero el tema es que nos observamos a nosotros mismos que tenemos periodos de paz, de tranquilidad, en que no estamos reactivos, y periodos en los que sí, que reaccionamos y quizás ante cosas que ni nos esperábamos. En la medida en que yo crea que mi problema, que mi inseguridad, mi angustia, mi tensión o mi depresión son consecuencia de la situación exterior, yo no podré resolver el problema, ¿no? Y fíjense que el tema siempre es el mismo. Que por un lado parece como que sí, que tenemos esta conciencia de que sí, de que el conflicto es mío, que está en mi mente, ¿no? De que es algo que no pude resolver a un nivel inconsciente, pero, claro, cuando viene el problema, nos olvidamos de todo esto y hay una tendencia muy fuerte a querer resolverlo fuera, y quizás ni siquiera tomamos conciencia de nuestros estados internos, ¿no? De angustia, de tensión, de depresión. Es como que en esos momentos lo que impera, ¿no? es la reacción. Es cierto que existen unas situaciones externas que despiertan en mí el conflicto. Bueno, menos mal. Es cierto que existen unas reacciones externas que despiertan en mí el conflicto. Pero mirándolo con más exigencia, veremos que este factor externo es problema según como yo lo valoro y lo vivo. Lo es en la medida en que yo reacciono ante él de una manera determinada. Nunca es la situación exterior en sí la que provoca mi estado negativo interior, sino el modo en que vivo la situación, según sea mi reacción ante ella. Y esto lo podemos comprobar que ante una misma situación, obviamente, varias personas reaccionamos de distintas maneras, o sea que sí tiene que ver con lo interno, porque si no todos reaccionaríamos igual, y no es así, cada uno lo vive de una manera diferente. En el trabajo interno es necesario darnos cuenta de que no nos enfrentamos realmente con problemas exteriores, sino con problemas que del exterior se han instalado en el interior. Esto yo creo que él lo debe estar haciendo referencia a lo de los modelos, ¿no? Estos modelos que hemos adquirido, claro, nosotros no éramos conscientes cuando todo esto se llenaba nuestra vida, y claro, quedaron ahí instalados, ¿no? Todo esto que fue
al subconsciente. Esta señora Paloma le llama las fichas. Todas esas fichas, dice ella, que nos quedaron en el inconsciente. Todo eso fue formando el inconsciente. Claro, ahora el subconsciente, bueno, algunos le llaman, cuando se refieren a lo personal le llaman el subconsciente, y cuando se refieren al colectivo le dicen el inconsciente, ¿no? Podríamos decir el subconsciente como algo más personal, ¿no? Como que mis fichas, que parece que yo las tengo, ¿no? En mi interior. Claro, yo reacciono de acuerdo a lo que hay en mi inconsciente. Es más, mi vida se está desarrollando de acuerdo a eso que desde mi inconsciente se está proyectando. Hay una parte de mi mente que registra las cosas externas y es con esta parte de la mente con la que yo tengo el conflicto. No es con el exterior en sí mismo, no es con la persona A, B o C en sí misma. Es con mi imagen mental, con la valoración y significación que para mí tiene esa imagen de la persona o la situación. Ven, acá tenemos la proyección bien clara y pintada, ¿no? Hay una parte, nuestra mente tenemos que recordar, porque eso se nos olvida, que nuestra mente está dividida. Es así, la mayor parte es inconsciente y la muy poca partecita consciente. Y hay un conflicto entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Entonces esa parte que registra las cosas externas está en conflicto, ¿no? Yo creo que está en conflicto con el exterior. Mi consciente parece que estuviera en conflicto con el exterior, pero está en conflicto con mi interior, con ese inconsciente, todas esas fichas de lo que hay acumulado ahí, que como se proyecta, porque yo no lo quiero ver en mí, lo veo ahí fuera, en diferentes imágenes mentales que me hago, valoraciones, significados que le doy a las cosas. Y claro, todo consiste en eso. Y es que en realidad el trabajo de realización o cualquier trabajo de llegar a alcanzar la unidad o realizar la unidad, como le queramos llamar, consiste en eso, en integrarme, porque estoy dividido, estoy partido. Y bueno, es que todo consiste en justamente, mediante mis reacciones ante las cosas, lo que me hace que me dé cuenta, si estoy atento, ¿no? ¿A dónde están mis dolores, mis heridas? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que sanar? Ahí parece todo muy sencillo. Lo que pasa es que el proceso de la sanación en sí es como difícil para nosotros porque en el momento de la reacción es tan como es potente que no nos ponemos, no nos centramos ahí en ese momento, nos dejamos llevar por la reacción, ¿no? Eso tenemos que reconocerlo porque es así como nos sucede. Cuando podamos parar a tiempo y dejarnos llevar por la emoción y sentirla, ¿no? Y dejar de proyectarla, quizás ahí sea el momento en que todo eso se vaya integrando. Ahora dice, ¿cómo puedo yo influir en el problema? Si creo que el problema se resolverá solo si la otra persona o la situación exterior cambian, estoy en un camino equivocado. Esto lo sabemos todos, ¿no? Por más que, bueno, hay muchos que tienden a esto, ¿no? A querer que el otro cambie. Y más en determinadas etapas de nuestra vida, cuando somos más jóvenes, esta tendencia está más acentuada. Después, a medida que vamos creciendo o madurando un poco, nos vamos dando cuenta de que no podemos cambiar a los demás. Pero si todavía estamos en este estado, ¿no? que creemos que se va a resolver todo, si el otro cambia o la situación exterior cambia, vamos mal. Y esto es lo más frecuente. Estamos tan hipnotizados con las imágenes y situaciones que percibimos del exterior que creemos que solamente el cambio de las circunstancias externas podría ser la solución efectiva. Y acá, si hacemos
nos confesamos y realmente no. Es cierto, más de una vez nos hemos encontrado embroncados con una situación X y parece ser como que no vemos otra salida más que o huir, ¿no? O bueno, o qué sé yo, deshacernos de la persona que nos causa el problema. Siempre buscamos algo que ahí fuera yo pueda cambiar para poder mejorar mi estado anímico, ¿no? Mi estado interno. Es muy grande la hipnosis, ¿no? Por eso es tan importante que vivamos centrados. O sea, el centramiento no es una cosa que la hacemos para, no sé, como un hobby. No, no. No es un hobby que hacemos porque sí, decimos, bueno, vamos a hacerlo porque, qué sé yo, para hacer algo. No, no, es algo que tenemos que darnos cuenta para qué me sirve estar centrado. Me sirve estar centrado porque si estoy centrado, estoy muy abierto, muy atento, y entonces la situación no me sobrepasa. O sea, como es como decía yo, que me decía este hombre siempre, uso los ojos para ver el asunto y no dejo que el asunto me devore, ¿no? Eso que a mí me dijeron, miren, yo tenía, me acuerdo, 30 años cuando este hombre me dijo eso, que yo claro dije, ah, sí, claro, qué lindo. Bueno, tuve 20 años más para entender lo que significaba eso. Porque es cierto, nosotros no estamos atentos, o sea, si nos centráramos y utilizáramos los ojos, es una manera de decir, ¿no? O sea, miráramos con atención el asunto y no dejáramos que el asunto nos devore, nuestro avance, nuestro progreso se notaría. Pero eso es lo que, como debería ser, pero no es lo que pasa. Muchas veces dejamos que el asunto nos devore. ¿Mm? Porque no estamos centrados, porque nuestros potenciales, como dice Blay, estamos débiles, ¿no? Estamos débiles. Bien, no podemos cambiar el modo de ser de los demás. Esto nos tiene que quedar bien claro. Acá cada uno, como personaje, tiene su modo de ser y nosotros no podemos cambiar el modo de ser de los demás. Esto es clave que lo comprendamos. Todo problema presenta dos polos, el otro o lo otro y yo. Y al otro yo no puedo modificarlo en sí mismo. Esta es una pretensión que debo alejar de mí, ¿no? Salvo que si pretendo eso, ya me tengo que ir olvidando de eso. Porque la experiencia enseña que no se puede cambiar a las personas, que uno no puede hacer que los demás sean del modo que uno cree que deberían ser. Es imposible. O sea, fíjense que la última frase es bien clara. Es imposible. Y fíjense en que en nuestra experiencia debemos haber tratado muchas veces de hacer esto, de querer cambiar a otros, de convencerlos, de decirle, mirá, inclusive de evangelizar, ¿no? Y todas estas cosas que queremos hacer los espirituales, y el otro no, nada, no pasa nada. Sigue en su cosa. Pero, a pesar de esta imposibilidad, de hecho yo puedo modificar este factor del problema. Pero no en su aspecto objetivo exterior, sino en el registro que yo tengo en mí de la persona o situación. Porque el problema depende de mi valoración. Otra vez fíjense en que está con la palabra valoración. Y fíjense en que también el curso de milagros apunta para ese lado, porque cuando a mí algo me hace reaccionar, cuando yo lo valoro, porque para mí eso es importante, o vamos a acordarnos del trabajo de Byron Katie, como dice ella, ¿no? Yo creo que tal persona o tal situación debería ser así, necesito que sea así, quiero que. Fíjense en que todos estos conceptos tienden a una valoración, a cómo yo creo que las cosas deberían ser, ¿no? Es como podríamos decir mi punto de vista, ¿no? Fijo y cerrado.
Entonces tengo que volver a recapitular y fijarme bien en que es algo imposible que yo pueda modificar a la persona o a la situación, pero sí puedo modificar el registro que yo tengo, o sea, el cómo yo veo la cosa. Por eso, mi mirada, ¿no? Mi manera de ver. Por eso, fíjense en que todo el curso de milagros nos llevó a que nos demos cuenta que hay otra manera de ver. Tiene que haber otra manera, ¿no? En cambiar nuestra percepción. Nos da una nueva definición de milagro. Milagro es un cambio de percepción. Y nosotros, fíjense en que nos lleva tiempo aceptar esto, porque no vemos que el problema sea un problema de percepción. Creemos que es un problema que tiene que ver con las formas, con determinadas actitudes del otro que tiene que mejorar, o ciertos objetos que deberían no estar, o que yo debería irme a otro lugar. O sea, siempre los cambios son en lo externo. Siempre la mente nos lleva ahí, ¿no? Porque nos parece que fuera más fácil inclusive eso. Como que nosotros, ¿no? Como ese falso poder que tenemos todos, ¿no? Como capricho, digamos, ¿no? Porque hasta la idea de separación es como un capricho que tenemos nosotros, en que queremos ser más poderosos que Dios. Esto lo tenemos que observar, ¿no? O sea, desde dentro nuestro, ¿no? Con una total honestidad, porque en realidad la separación, el hecho de la separación que nos cuenta el curso de milagros, es eso, es que yo quise ser por mi cuenta, quise ser aparte del todo. Y vivirme aparte ocasiona una división, que es la división que nosotros ahora experimentamos a diario, consciente e inconsciente, mente dividida. Una lucha. Por eso el curso habla, ¿no? La batalla contra mí mismo, o sea, todo nos lleva a que nos demos cuenta de ese tema. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos podemos dar cuenta? Porque nosotros queremos resolver el problema desde dentro del laberinto. O sea, desde el personaje, desde mis ideas, ¿sí? Las ideas que yo tengo acerca del mundo, de mí, de los otros, etc. Y la única manera de resolver el problema es cuando yo puedo prestar atención, que para esto yo tengo que hacer esta mirada desde fuera del laberinto, ¿no? Desde este yo central, ¿no? Ese es el que tiene la verdadera comprensión, que puede comprender. El otro no puede comprender nada, el otro puede analizar, podrá sacar conclusiones, bueno, no sé, diferentes cosas, pero no puede entender nada. Yo no puedo entender desde mi mente pequeña, es imposible. Puedo entender cosas así de la vida diaria, como arreglar una máquina, no sé, algo así, pero estas situaciones no. Cuanto más yo esté exigiendo a una persona o situación que sean de un modo determinado, más problema tendré si no son de ese modo. Y esto yo creo que todos lo hemos experimentado. Quizás algunos ahora ya no. Por ejemplo, yo me he visto a mí, bueno, más que nada cuando era más joven, en que intentaba de todas las maneras en que el otro cambie. Porque yo veía que el que estaba mal era el otro, y que para que yo esté bien tenía que mejorarse el otro, y lo veía así. Y leía, ojo, en esa época ya leía libros de espiritualidad, pero claro, no entendía nada. Eso yo me reía hoy, me acuerdo a la mañana, porque decía, claro, ¿cómo es la mente, no? Porque uno a veces está escuchando o leyendo tal autor o qué sé yo lo que sea, o tal rama de la filosofía o lo que sea, y uno dice, dice sí, ¿cómo lo entiendo? Y después resulta que más adelante se da cuenta que no entendió nada, porque esta mente concreta, esta mente ego, este personaje, que Antonio Blay al personaje le llama ego, cree que sabe y que entiende todo, y saca conclusiones continuamente de sí mismo, de los otros, de las situaciones,
inclusive de Dios y de la vida, de cómo son las cosas, ¿no? Y eso, bueno, lo vamos viendo porque, claro, como dice Antonio Blay, cuando no aprendemos por el discernimiento, aprendemos por el sufrimiento. Y parece ser que nosotros aprendemos por el sufrimiento. Nos gusta sufrir. Pero si yo puedo modificar mi exigencia, primero me tengo que dar cuenta, ¿no?, que estoy siendo exigente con los demás, o mi modo de ver o valorar a la persona o a la situación, entonces el factor problema se modificará. No cambiará la persona, pero cambiará mi visión de la persona. Cambiará mi valoración del factor externo del problema. Y esto es lo importante, ¿no? Lo que tiene que cambiar, como dice el curso de milagros, cambiar de mentalidad. No cambiar al mundo ni a los demás, cambiar mi mentalidad. Y parece que eso no fuera nada, pero lo es todo. Porque por más que los demás aparentemente sigan siendo igual, o comportándose igual, o las situaciones sigan siendo iguales, como mi visión es diferente, entonces mi experiencia va a cambiar. Y eso es lo que vamos a notar, cómo nuestra experiencia se transforma al transformarnos nosotros interiormente, ¿no? Es necesario que yo aprenda a vivir con las personas y en todas las situaciones sin estar pendiente de que se ajusten a un modelo, sin pedir que sean de un modo o de otro. Esto desde el punto de vista de mi mirada, ¿no? O sea, es importante dejar ser a los demás, porque es una manera de amar, ¿no? Dejar la libertad, de amar y dejar ser libre al otro es un modo de amar, ¿no? No querer que los demás sean como yo quiero. Tampoco permitir que los demás nos digan cómo tenemos que ser nosotros, ¿no? Porque también puede pasar al revés. Que nosotros no tengamos esa actitud, ¿no? No estemos exigiendo al otro, pero que sí haya otros que nos exijan a nosotros. Y bueno, ahí tenemos que poner un límite y también observar por qué ahí fuera hay personas que son exigentes con nosotros, ¿no? Porque también eso algo está marcando. En la medida en que yo concedo en mi interior mayor libertad al modo de ser y de hacer del otro, en la medida en que yo no le impongo un reglamento o un modo particular de ser o un molde de mi gusto, en esa misma medida esta persona irá aflojando en su papel de oposición y de conflicto. Esto, bueno, los que son padres o madres lo han vivido quizás con más fuerza, porque claro, ¿no? A veces no es fácil poner límites y a veces parece como que estamos siendo un poquito que nos sobrepasamos con los límites, ¿no? O sea, poder poner un límite desde el amor y no un límite que sea violento. ¿no? Tenemos que, como padres es una tarea bastante complicada y también lo es con respecto a otras relaciones, nuestra pareja, nuestros familiares, porque esto de que nosotros nos cueste tanto convivir con nosotros, ¿no? Tiene un poco que ver con esto. Porque si yo tengo que observar esto, si yo soy muy controlador, o sea, si quiero que las cosas sean como a mí me gustan para estar bien, tengo que observar esto, porque, claro, eso genera conflicto en el otro, porque a nadie le gusta que le digan lo que tienen que hacer o cómo se tienen que comportar. Y bueno, esas son cosas que tenemos que ir observando en nosotros, ¿no? Para ir mejorando el personaje, sino para justamente tomar conciencia, ¿no? Porque yo me tengo que sentir libre yo en mi interior. Cuando yo me siento libre y hay espacio en mí, hay espacio. Fíjense en que esto del espacio o de sentirnos invadidos en los espacios tiene mucho que ver con nuestro interior. Yo se los cuento, no les quiero contar en mi experiencia porque sería largo, pero yo lo he podido observar, de sentirme invadida y darme cuenta que era yo misma que
como es que me otorgaba a mí misma, que yo me sentía sin libertad interna, por eso me sentía como amenazada, ¿sí? Esto cuando veamos lo de la inseguridad van a ver que Antonio Blay lo explica muy bonito con esto de la amenaza, de que nos sentimos esa amenaza, que más allá de lo metafísico de la amenaza, con respecto a lo de la separación de Dios y toda la historia que ya sabemos, tiene otras cosas psicológicas también lo de la amenaza. Las personas son como son, las circunstancias son como son, una de dos. O yo puedo aceptar o no puedo aceptar a las personas tal como son. Si puedo aceptarlas, he de hacerlo sin más. Y eso no implica que me parezca bien lo que creo que está mal, ¿sí? Porque acá él hace una aclaración, porque claro, a ver, no sé, vamos a hacer un caso extremo. Si una mujer, el marido le pega, tampoco, o sea, la mujer va a aceptar que el marido le pegue, ¿no? O sea, tenemos que usar el sentido común, ¿no? No está bien que el marido le pegue, o sea, no está bien que nadie le pegue a nadie, ¿no? Vamos a partir de la base. Entonces, estamos hablando, ¿no? A un nivel en que no está pasando una situación de violencia que hay que resolver en la forma primero. La misma vida se va a encargar de mostrarnos nuestras heridas una y otra vez, o sea, mostrarnos ahí el inconsciente, lo que no hemos sanado, por mucho que nosotros querramos escapar. Entonces eso hay que tener conciencia, por eso está bueno practicar una espiritualidad activa y práctica y que nos sirva en la vida diaria, porque la verdad que para practicar, aislarme, ¿no? Que también, por ejemplo, yo lo estaba escuchando a Antonio Blay en un audio de una conferencia que él dio en Bilbao hace muchos años, que estaba ahí, estaba escuchándola para preparar un video, pero al final después no me alcanzó el tiempo y lo dejé ahí, pero me interesó porque él explicaba lo del Kundalini, ¿no? De esto del estado de Samadhi, que muchos quieren alcanzar y todo, ¿no? Y él, bueno, explicaba, digamos, la técnica o el método para alcanzarlo, ¿no? Lo explicaba oralmente ahí en la conferencia. Pero él decía que no es necesario hacer todo eso porque para hacer eso la persona necesita aislarse, irse no sé, al monte, no sé, X, entrar en un estado, no sé, qué sé yo, cómo se llaman esos estados, no sé. Y bueno, y la técnica, y además tiene que tener un guía, porque dicen que lo de Kundalini es muy peligroso, bueno, cosas así explicaba, ¿no? Entonces él explicaba que el trabajo que propone él se puede alcanzar lo mismo, obviamente, de otra manera, con otras herramientas, quizás sea a más largo plazo, pero se puede alcanzar y de paso, mientras tanto, se disfruta la experiencia. Y no una cosa obsesiva de decir me tengo que iluminar y me pongo a hacer ciertas prácticas aisladas del mundo, ¿no? Para alcanzarlo. Fíjense que hasta el mismo curso de milagros nos da un camino que es mediante las relaciones, ¿no? Observando y perdonando. Entonces quiere decir que no es el único camino ese, ¿no? Justamente hay un gran poder en aprender a relacionarnos con los otros, porque cuando empezamos a vernos a través del otro, eso realmente nos llena de poder y de energía. Pero ahí es, y nosotros eso es a lo que le escapamos, ¿no? Porque los otros continuamente nos están mostrando nuestras heridas y nosotros no queremos verlas. Entonces por eso escapamos de ese camino, ¿no? Por lo menos es lo que puede observar en este tiempo, ¿no? Bueno, pero lo importante es saber que hay maneras, de poder alcanzar esta realización, ¿no? Y poder sentirme unido realmente a todo y poder disfrutar de mi experiencia sin sufrir. Si yo me decido a aceptar plenamente el derecho del otro a vivir como puede o como sabe, y no trato de imponerle un modelo, gran parte del problema se afloja. Bien, esto es como la película esa, vieron que hay una película
alguien tiene que ceder, ¿no? Algo así, una película norteamericana que es muy cómica, de una pareja. Y en algunas ocasiones el problema entero se disuelve. Fíjense, ¿no? Es cierto esto. A veces nosotros nos ponemos tercos y obstinados y que queremos que las cosas sean como yo digo. Ese es el personaje Urna. Entonces, si yo me decido aceptar plenamente el derecho del otro, todos tenemos el mismo derecho a vivir como podemos o sabemos. No querer que el otro le gusten las mismas cosas que a mí, y que sea como yo, y que haga como yo, no. Darnos estos espacios entre todos, no hablo no solo a nivel pareja, a nivel todo, los hijos, todo. Muchos problemas existen porque yo estoy criticando o protestando constantemente por el modo de ser de la otra persona. Esto es gracioso, pero es verdad, ¿no? Fíjense en que es como que tenemos como la mirada puesta ahí, ¿no? Como el blanco puesto ahí. Ah, claro. Y estamos taca, 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 todo el día criticando, protestando. Porque el otro es así. Si sabemos que el otro no va a cambiar, ahora ya lo sabemos, porque hoy lo estamos aclarando. Muchas veces el otro es problema porque yo soy débil. Acá ya, fíjense, lo está mostrando desde otro aspecto, ¿no? Que ya hablamos al principio, del asunto de la energía, ¿no? Porque yo no vivo mi propia fuerza, mi propio equilibrio, mi propia paz. Y estoy esperando que el otro contribuya a mi equilibrio, a mi energía, a mi satisfacción y bienestar. Y cuando el otro no satisface este deseo, esta esperanza entonces se convierte para mí en una persona irritante, desagradable, y estoy en constante protesta contra ella. Esta es otra cosa para observar también, ¿no? Por eso otra vez volvemos a lo mismo. Cuando nosotros nos vivimos desde nuestra fuerza, nuestra energía, estamos centrados, es muy raro, muy raro, que las personas desagradables, haya personas que nos resulten desagradables o irritantes. Es muy raro. Pero el caso es que si la otra persona se adaptara de un modo mágico a mis deseos, esto tampoco me produciría la felicidad. Me aportaría una satisfacción pasajera, pero a la larga se convertiría en un malestar, porque no me desarrollaría, no me fortalecería y no me permitiría crecer. O sea, tampoco que el otro me complazca y que se adapte a mí y que haga todo lo que yo quiero, eso es algo pasajero, ¿no? Porque esos son esos tipos de felicidades pasajeras, ¿no? Ajá, bien, me alegro, Gloria, que estés contenta. Sí, bueno, ¿ves? Acá me vine para el chat un ratito. Celey, que dice que le cuesta poner límites, bueno, a mí también. Fue mi gran lección de vida, poner límites. Yo cuando era más joven, era así. Es más, hasta me busqué una persona que fuera fuerte para que yo no tuviera que hacer nada, que pusiera los límites de él, porque yo quería ser buena, quería decir todo que sí. Ay, claro, fíjense, ¿no? Cómo la vida nos va, o sea, por eso les digo, nos va a mostrar la herida una y otra vez. Entonces, tuve que aprender yo a poner los límites a todo, porque yo no me ponía límites a mí misma tampoco. Y bueno, yo pensaba que era bueno eso, que así yo era buena y que estaba todo bien. Además no me costaba esfuerzo eso. Claro, porque no quería desarrollar mi energía. Pero fíjense en todas las cosas que uno aparentemente no le van sucediendo en su experiencia. Nos vamos dando de bruces, así pum, 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 hasta que llega un momento que, bueno, decimos basta. Ya está, basta. Ya me cansé de sufrir. A ver, no puedo seguir echando la culpa a los demás y al exterior. Hay algo que la vida me está mostrando, me está diciendo, bueno, a ver si nos ponemos, ¿no? Y bueno, bien. Peor es que no nos demos cuenta en ningún punto y bueno, nos vayamos de esta experiencia sin ni siquiera habernos dado cuenta.
Si me estoy dando cuenta, bueno, tenemos que celebrar que nos estamos dando cuenta. Entonces, fíjense en que esto no me permite crecer. Apoyarme, depender, por eso Antonio Blay dice que no hay que esperar nada de los otros ni depender de los otros. Tengo que ser yo mismo. Y acá esta frase es muy conocida de Antonio Blay, que dice: la base de mi seguridad está en mí. En mí. Yo he de aprender a descubrir la vida que yo soy. He de aprender a actualizar en mi interior mi propia energía, que es la base de mi seguridad y de mi noción de realidad. He de desarrollar mi capacidad de amar, no de ser amado. Esto es muy importante. Que buscamos ahí, que andamos como mendigando que nos quieran. No. Yo que amo, yo. El amor es algo que se da, no algo que ando pidiendo. Eso desarrolla nuestra energía. He de desarrollar la capacidad de comprender las cosas objetivamente y con amplitud. No subjetivamente, desde mi punto de vista, no. Que puedas tomar esa distancia y ser objetivo, ¿sí? Para comprender. Y no de un modo tendencioso o infantil, ¿no? Y eso lo he de desarrollar por mí mismo y en mí mismo, y eso no puedo recibirlo del exterior. En cambio, yo estoy constantemente buscando que los demás me den seguridad, satisfacción, me den todo lo que deseo. Pero nada puede sustituir a la necesidad fundamental de vivir y crecer por uno mismo. Solo en la medida en que yo viva y desarrolle mi propia energía, mi propia capacidad de amar, mi propia capacidad de ver, de comprender, de discernir, solo en esta medida yo alcanzaré una plenitud interior. Y esto la verdad que es así. Estos minutos o tiempitos que nos dedicamos a nosotros, a estar en silencio, pero no para hacernos más espirituales, no, para estar con nosotros mismos, para poder entrar ahí, ¿no? En ese espacio y comprender, discernir, ¿no? Darme cuenta que yo mismo tengo esa capacidad de darme cuenta por mí mismo, ¿sí? Eso me hace crecer. Eso es lo que me va a desarrollar esta plenitud interior. No que esté siempre buscando, preguntándole al otro, porque les digo porque yo lo he vivido así. Ay, yo no quería pensar, que pensaran los demás por mí. Que los demás, a ver qué dice el otro, hay que hacer así, hay que ponerse un corcho en la oreja, vamos a poner el corcho, o sea, todo esto de imitar a los demás, de hacer lo que hacen todos, de que bueno, eso nos quita muchísima energía. O el estar todo el día pensando cosas, elucubrando, me quita energía. Lo que me da energía es que yo me viva a mí mismo, desde mi centro. Por eso es tan importante trabajar en nosotros mismos, ¿no? Que ya más o menos bastantes herramientas vimos. Lo que pasa que, bueno, después vamos a ir viendo más, porque Antonio Blay tiene de todo. Es una cosa, es una fuente inagotable, lo que dejó este hombre, porque yo voy observando diferentes materiales así de él y la verdad que no termina nunca. Nunca alcanzaré la felicidad y la plenitud por el modo de ser de los demás o por las circunstancias favorables que me rodeen. La paz, la felicidad, la seguridad y el amor solo pueden manifestarse de dentro hacia afuera. Como todo desarrollo, es algo que nace en nuestro interior y que crece. Y entonces inunda toda nuestra personalidad, pero yo debo darle salida, debo impulsarle a crecer desde mi centro. Si no, nada podrá producir este desarrollo. Por eso
¿Vieron estos trabajos que nosotros vimos de la respiración? Que uno dice, ah, bueno, pero que tengo que respirar nada más. Y sin embargo es muy importante, porque mediante la respiración estamos centrándonos en nosotros mismos. Estoy fortaleciendo esa energía, ¿sí? Por eso hay muchos trabajos para hacer, pero los tengo que hacer. Es como el del niño interior, que uno dice, ay, qué pavada, ¿para qué voy a hacer eso? Bueno, Antonio Blay decía, no podemos dedicar 10 minutos, 15 por día a hacer trabajo del niño interior y bueno, o sea, ¿qué estamos pidiendo? ¿Que el exterior me traiga todo esto? No, no me lo va a traer. Cuando la persona aprende a vivir esta conciencia de seguridad, de fuerza interior, de alegría, de positividad, apoyándose en sí misma, entonces descubre que los problemas que achacaba a los demás han perdido prácticamente toda su fuerza. Que no le afecta que la otra persona sea así o asá, porque no se apoya en la otra persona, no depende de ella. ¿Ven? Esto es lo que hablábamos ayer, vieron de la parte esta de, cuando él decía de, a mí me sale, de tirar todo por la borda, ¿no? Bueno, es como una cosa así. Bueno, a ver, basta. Basta de andar preocupándome, de sacrificándome por los otros, de que queriendo cambiar a los demás. No, tengo que sacar mi mirada de ahí fuera, ponerla dentro. Cuando yo ponga mi mirada dentro, van a ver cómo ahí fuera voy a ver realmente milagros, como dice el curso de milagros. Cambios de percepción, pero bien potentes. Mientras tanto, voy a estar haciendo unos juegos de no sé qué, ¿no? Porque mi fuerza está en mí, no está en los demás. Entonces, no espera, no desea, porque no me apoyo en los demás. Solamente confía en su evidencia interior. Esto es una gran clave. Porque fíjense en que la duda, o sea, el gran dudador, como dicen los advaitas, el dudador, cuando está el dudador, no está el sí mismo. O sea, no soy. Porque lo que yo soy no tiene dudas de ninguna clase. Todo le resulta evidente. Ve con una claridad total. Mientras hay dudas, aún estamos en el dudador. O sea, estamos débiles, ¿no? Porque estoy perdido. Ay, no sé qué hacer. Ay, ¿qué hago? Ay, no. ¿No? Ya sabemos dónde estamos. Tengo que confiar en mi evidencia interior, en mi capacidad de ser y de expresar, porque esta es la única base, el único fundamento de la realización humana. ¿Mm? Por eso lo importante, ¿no? Que es aprender a expresarnos. Ayer escuchaba a esta señora Paloma, que explicaba esto de los personajes. Ella decía que el personaje bueno, no hablaba del personaje de bueno, que por ahí sufre problemas en la garganta, en la voz, porque no se atreve a decir su energía, ¿no? Entonces se bloquean esos, porque hay un chakra también ahí en la garganta, ¿no? Es como el rebelde, ¿no? Que después sufre de los oídos porque no quiere escuchar la verdad, él que es su verdad y no hay otra. No quiere escuchar a nadie. Todos están equivocados, menos él, ¿no? Entonces, observarnos, ¿no? A ver dónde estamos, porque hasta nuestro mismo cuerpo nos va mostrando, ¿no? Dónde falta nuestra energía, en dónde estamos débiles. Es un trabajo, claro, para nosotros es duro porque estuvimos todo el tiempo distraídos ahí afuera, y ahora venir adentro, es un trabajo. Pero lo tenemos que hacer por nosotros mismos, porque nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Por más que nosotros hagamos millones de cursos, que retiro espiritual, que escuchemos muchos videos, como es en YouTube, que leamos muchos libros, que no sé, miren, que vayamos a la India también. Es que
es que el trabajo es mío, ¿no? Puedo tener aparentemente maestros ahí fuera, externos por un tiempo, porque a veces los necesitamos, pero después tenemos que hacer nuestro trabajo. Aprendamos a hacer, esta transposición. Dejemos de creer que el problema está en el exterior, que mis dificultades dependen de tal situación o tal persona. Es evidente que si las circunstancias fuesen mejores, yo de un modo inmediato me sentiría mejor. Pero aún así a la larga surgiría de nuevo el nuevo problema porque yo sigo siendo el mismo, ¿no? Es como que, no sé, tengo problemas con Juana y después, bueno, Juana se va y ahora lo tengo con Laura o con Julieta. Bien. O sea que el problema no era ni Laura ni Julieta, porque yo sigo teniendo el mismo problema. Lo único que puede dar la felicidad es el crecimiento interior, la actualización, el desarrollo de lo más profundo y auténtico de la fuerza, de la inteligencia y del amor que nos hace vivir. Toda persona, aun en las circunstancias más desagradables, puede contactar con su plenitud y felicidad interiores. En cambio, todas las condiciones externas más favorables no pueden asegurar que uno vivirá con plenitud y felicidad. Esto es algo que merece profunda reflexión. Y habría que reflexionarlo, como dice Antonio Blay, ¿no? Porque cuando nosotros queremos, cuando nos damos cuenta, realmente todo viene, toda la ayuda del universo viene, ¿eh? Pero yo puedo vivir en las mejores, no sé, en una panacea, una cosa, un palacio, no sé qué, y sin embargo no ser feliz, no poder nunca vivir en plenitud. Porque es evidente que si yo creo que mi descontento o mi malestar dependen de una persona, de una circunstancia externa, yo me sentiré obligado a trabajar yo. Estaré esperando que lo exterior cambie. Yo no me sentiré obligado a trabajar yo. No quiero trabajar yo, ¿ven? Estoy esperando que lo exterior cambie. Yo me veo momentos del día en que me viene eso. Y otra vez digo, otra vez. Es solo cuando me doy cuenta de que el problema depende de mí, que veré que si quiero solucionar este problema y todos los problemas interiores, no tengo otra alternativa que trabajar yo y llegar a ser yo por mí mismo, ¿no? Los problemas pueden solucionarse desde la vertiente de las energías y actitudes, desde la vertiente de los sentimientos y estados afectivos, y desde la vertiente de las ideas y valoraciones. Porque nuestro problema es a la vez un desequilibrio o conflicto de energías. ¿Ven? Visto desde este punto de vista, como lo plantea Blay, es que en realidad es así. Ahora, yo creo que ya llegados a este punto que vamos ya recorriendo, que ya estamos en el 20, ¿no? Ya más o menos estamos dándonos cuenta que es así, es un problema de energías, ¿no? Hola Marta, hola Fabi, hola Carolina. Vieron que ya vimos muchas veces que nos vuelve a repetir esto. Entonces, si yo estoy negando mi afectividad, como dice acá, y sé que hay un problema a nivel de valores, ¿no? Como decíamos al principio, que estoy valorando, es porque vivo el problema en esas tres dimensiones, por lo que se hace posible manejarlo desde tres niveles diferentes. Esto me recuerda, ahora que les voy a compartir, que me gustó que decía esta señora Paloma, no puedo acordar el apellido, la que estudió con Antonio Blay, que Antonio Blay también decía, ¿no? Que todo en el mundo es trino, de tres, ¿no? Entonces decía, claro, fíjense, tres focos de energía, ¿no? Amor, energía vital, inteligencia. El mundo, ¿no? Tres dimensiones, alto, ancho, largo, ¿no? Todo de a tres, ¿no? Y fíjense
que el triángulo, ¿no? Es un gran símbolo. Hasta, como lo dijimos la otra vez, ¿se acuerdan que decíamos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Siempre todo 3, ¿no? Vieron que el 3 es un número también potente, como el 7, ¿no? También que tiene... Bueno, entonces tenemos que observar que son 3 energías que tenemos que ejercitar. Quizás con lo de los personajes nos vamos a dar cuenta cuál es la que tenemos que poner más atención, pero tenemos que trabajar las 3 juntas. Cuando actuamos sobre nuestras energías consiguiendo vivir más nuestra propia capacidad de hacer y por lo tanto nuestra conciencia de ser, automáticamente muchos problemas afectivos desaparecen. Dependemos menos del afecto de los demás. Igualmente, cuanto más yo viva centrado en esta conciencia de realidad y energía, más claridad tendrá mi mente para poder ver y valorar mejor las cosas, pues vivirá con menos tensión. Y así, al trabajar sobre el nivel de las energías, creando más y más esta conciencia profunda de fortaleza, de realidad, de solidez interior, de seguridad, produce automáticamente un cambio en nuestra afectividad y en nuestra mente. Y cuando actuamos en el nivel afectivo, no dependiendo de los sentimientos de los demás, sino aprendiendo a sentirnos fuertes, expresando nuestros sentimientos positivos, al cambiar esa polaridad de nuestra afectividad, esto igualmente produce una intensificación de mi conciencia de realidad, de mi sentimiento de ser, dinamiza mis energías y me siento más positivo frente a mí y frente al mundo. Y también provoca un ensanchamiento de mi mente. Ya no estoy tan cerrado. Lo afectivo puede ser el factor más obstructivo de nuestra vida. ¿Recuerdan que eso lo dijimos, no? Incidiendo en lo mental e incluso en lo físico. Es como que, además es el que más nos cuesta desarrollar el sentir, ¿no? El foco afectivo. Porque tiene mucho que ver con el amor, y fíjense en que todo nuestro asuntillo de la separación es que yo le tengo miedo al amor, ¿no? Y entonces todas estas cosas, es como que el afectivo es como que ahí es donde creo que casi todos tenemos que trabajar más. Es el verdadero campo de batalla, es donde las personas tienen planteados sus problemas dramáticos, fundamentales. Y será ahí donde tendrán que trabajar más directamente, y como consecuencia de este trabajo saldrán beneficiados los demás niveles. Si trabajo el afectivo, se van a trabajar los otros niveles. En el nivel de las ideas, yo me hago una idea de mí mismo y entonces estoy comparando esta idea con el valor que me otorgan los demás. Estoy constantemente juzgando, evaluando la conducta de los demás. Y fíjense en que eso lo hacemos. Porque tengo un aprecio natural hacia mí mismo y a la idea de mí mismo. Entonces espero que los demás reconozcan este valor. Incluso espero que la vida reconozca este valor. Y siento que tengo derecho a que las circunstancias me sean propicias. Yo creo que aquí hemos pasado todos, porque esto creo que lo dijimos la otra vez, esto de esperar un premio, ¿no? Por eso cuando a Helen Schucman se le dictó este texto que anda por ahí en internet de los regalos de Dios, ¿no? Se le mostró que no, los regalos de Dios no tenían nada que ver con lo que ella creía. Fíjense en que todos tenemos esta idea de nosotros mismos y vemos el mundo desde esas ideas, ¿no? A través de esas lentes. Y estamos siempre esperando que los demás reconozcan lo valiosos que somos. En realidad se lo estamos pidiendo a Dios, a la vida. Por eso, ¿vieron cuando hicimos el trabajo con Dios de Byron Katie? También lo podíamos hacer con la vida, ¿se acuerdan? Es importante hacerlo porque ahí me doy cuenta el rechazo que tengo hacia la vida, porque yo quisiera que la vida fuera de otra manera, que la vida me recompensara. Y la vida es totalmente amorosa con nosotros y amable, pero claro,
nosotros no lo podemos ver. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque estamos ciegos de personaje, estamos ciegos de ideas de nosotros mismos, de conceptos, de cómo deberían ser las cosas. Y la vida es muy amable y nos va mostrando continuamente dónde están nuestras fallas, ¿no? Mediante situaciones que tenemos que pasar, ¿no? Dolorosas para nosotros, porque de aquí todos, acá la experiencia humana es así, y pasamos situaciones dolorosas que nos preguntamos, pero ¿por qué me está pasando esto ahora, no? Eso lo hemos pasado todos y no sé si no nos tocarán otras, porque la vida siempre se encarga de ponernos lo que necesitamos aprender, pero no porque la vida sea mala, ¿no? No porque la vida nos ama, realmente nos ama la vida. Por eso lo hace, ¿no? Lo hace para que nosotros podamos crecer, podamos aprender. Porque esta es, como dice Wapning, ¿no? Una gran escuela, es el aula. Si no tomamos la vida así, ¿qué vamos a hacer? Oponernos a la vida y vivir una vida de oposición y lucha. Ahí no llegamos a ningún lado. O sea, no vamos a hacer daño a nosotros mismos y a los demás. Y cuando estas expectativas resultan frustradas, entonces aparece la irritación, la tensión o la depresión. Cuando aprendamos a tener una visión correcta de nosotros mismos, entonces tendremos progresivamente una idea más correcta de las demás personas y de sus acciones, ¿no? Esto es interesante y tenemos que reflexionar, porque así como vemos a los demás, ¿no? Es como nos estamos viendo a nosotros y a veces no nos cierra esto. Se trata de dejar de estar mirando cómo son los demás y fijarme cómo yo los veo, no como yo creo que son. ¿Cómo los estoy viendo? Porque mi mirada dice mucho de mí. Pero mientras yo tenga como punto de partida una idea distorsionada sobre mí mismo, se estará distorsionando todo juicio que yo haga sobre los demás, sobre las circunstancias, ¿no? Sobre lo que es la vida. Y todas mis reacciones estarán influidas por esta idea primaria que tengo de mí. Fíjense que nosotros no los vemos, no lo podemos, a pesar de que sabemos, nos cuesta horrores verlo desde ahí. No nos damos cuenta que todo tiene que ver conmigo. Al tener una idea distorsionada de los demás y de las circunstancias, entonces tropiezo con la realidad tal como es, pues estoy pretendiendo ser distinto de lo que soy, o bien que los demás sean distintos a como son. Y creo que existe una base objetiva, justificada, para mis reivindicaciones o mis protestas, cuando de hecho todo ello se origina en esta idea equivocada que desde el principio tengo de mí. Lo podemos ir viendo así hoy, porque yo sé que esto cuesta, porque a mí también me cuesta, no van a creer. ¿Cómo nos cuesta esto? ¿No? Es la base de todo, es la base del perdón, ¿no? Por eso siempre me estoy perdonando a mí. En el fondo me estoy perdonando siempre a mí mismo, ¿no? Esto de querer ser distintos de cómo soy, no estar conforme como soy. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero ser como soy? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Por qué quiero que los demás sean diferentes? ¿Por qué estoy siempre protestando? ¿De qué me quejo tanto, no? El gran error consiste en que estoy pendiente de mi interpretación de los demás y de mí mismo. Interpretación, percepción, igual interpretación, ¿no? ¿Se acuerdan? Estoy interpretando mi vida. Estoy haciendo una traducción constante, una evaluación intelectual, y esto es funesto si la persona no vive por encima de todo la realidad de su experiencia. Por eso Antonio Blay apunta tanto que nos vivamos en el yo experiencia y no en el yo idea y el yo ideal. Yo soy lo que soy y debo vivir eso que soy y tal como lo soy de un modo directo, inmediato. Y eso es lo que me dará mi base auténtica, lo que me dará confianza y un criterio efectivo real.
lo que me dará la experiencia de mi propia capacidad de vivir, de sentir, de hacer y arriesgarme. Pero mientras yo viva mi importancia, mis derechos, etc., solo en mi mente, estaré comparando esta importancia con mi éxito profesional, con la consideración que recibo de los demás o de las circunstancias, y mi vida será un drama constante. ¿Ven? Cada vez que nos comparamos con el exterior, sufrimos. Cada vez que queremos que las circunstancias sean diferentes, sufrimos. Nuestra vida es un drama constante, ¿no? Porque las cosas no son como deberían ser. Por eso les decía lo del capricho, ¿no? La separación de Dios fue un capricho, solamente, capricho, de niños. Yo quiero que sea como yo digo, y esto lo tenemos que observar, porque entonces si no, no estamos recorriendo el camino de la humildad. A la vez que soy humilde, tengo que ser valiente. Parece contradictorio, pero al mismo tiempo tengo que ser valiente. Tengo que arriesgarme a vivirme tal como soy. No tener miedo de mí, no considerarme erróneo. Dejar de juzgarme. Dejar de querer construirme un personaje perfectito. Porque no existe eso. En realidad no existe. Es cuando lo exterior no lo vivo de un modo inmediato, sino que lo vivo a través de mi mente. ¿Ven? Nos vivimos en esa mente externa todo el tiempo, en ese mundo de ideas, como una negación de la idea de mi valor, cuando entonces se produce el drama en mi mente y en mi corazón. Entonces esa vida espontánea, natural, se apaga, porque un muro desde la mente y desde la afectividad está bloqueando el libre fluir de mi energía y mis capacidades. Estamos divididos. Hemos de aprender a pasar del nivel de las ideas representativas y de las valoraciones teóricas al nivel de la experiencia inmediata. He de aprender a vivir mi energía y mi capacidad de amar, a vivir mi capacidad de ver por mí mismo, mi capacidad de crear, de hacer. ¿No? Qué felices somos cuando estamos haciendo algo que nos gusta, ¿no? Cuando hacemos lo que amamos. Es impresionante la energía que hay ahí, la potencia, ¿no? Lo que sea, no sé, tejer, bordar, no sé, pintar un cuadro, no sé. Pero eso que yo pongo, que soy todo yo haciéndolo, ¿no? Y vivir apoyado en esa capacidad que soy, yo, vivirla integralmente, apoyándome en ella, sin dejar de ser yo en ningún momento. Solo viviendo así seré independiente y no estaré buscando el apoyo y la alabanza de los demás o la ayuda mágica de las circunstancias. ¿Ven? Acá está claro que justamente todo eso es lo que hacemos, que es lo que no tenemos que hacer. Bien clarito lo dice, ¿no? Entonces, ahí realmente voy a dar un gran salto, ¿no? Aprenderé a sentirme más y más positivo en la medida en que yo exprese mi capacidad de amar, de crear, de vencer obstáculos. El sentido positivo de mi vivir no consiste en que todo me sea otorgado mágicamente, en que todo me vaya tan a la medida que yo pueda descansar apaciblemente durante toda mi vida, gozando de las cosas que se me dan. ¿No? Muchos espirituales hacen esto y ¿cómo se llama esta? No sé la palabra. Promocionan, bueno, como que propagan esta idea. Y ahora voy a hacer, estaba en el video ese que les había pasado del ultra espiritual, estaba eso. Sí, ahora no necesito trabajar, no tengo que hacer nada. ¿No? Como que ser espiritual que nos va a llover todo de arriba. Qué lindo sería. Pero no es así. Entonces, fíjense en cuánta confusión, ¿no? que tenemos y qué importante es. Porque es que es lindo, o sea, es lindo. Nosotros somos creadores. Es lindo. Yo, por ejemplo, me noto que
Cuando, qué sé yo, me siento ahí en la computadora, me pongo a hacer el videíto y se me ocurre una cosita y así, digo, pongo, ay, voy a poner acá así, ¿ves? ¿No? Qué lindo, porque es algo que uno lo está haciendo, parece que lo está haciendo todo uno, pero en realidad está haciendo para todos, porque es una cosa, ¿no? Es creativa, es que así somos nosotros. Esa es nuestra naturaleza, ser creativos. Cuando amamos, somos creativos, cuando estamos amando, ¿no? Cuando estamos separados, no, obviamente. Estamos viviendo para desarrollar capacidades y conciencia, para desarrollar la vida que se expresa en nosotros en sus dos vertientes. Externa, objetiva, en cuanto a capacidades, instrumentos y expresión exterior, y en cuanto a la realización interna con una conciencia cada vez más sólida, más plena, amplia y profunda, y más auténtica de nosotros mismos. Este es el sentido de los problemas. No el vivir fácil, cómodo, y que los demás me eviten los problemas. El sentido de los problemas es el de fortalecerme. Viendo esto claro, entonces podremos emprender la práctica de medios concretos para desarrollar nuestras energías, para desarrollar la polaridad positiva de nuestros entendimientos y para desarrollar una capacidad de visión realmente objetiva, amplia, universal. Nuestras energías son nuestras y las tenemos siempre. No es que, no las experimentamos porque no las ejercitamos, pero están siempre ahí. Y el que las expresemos o no, no debe depender de razones especiales, sino que debe depender de un acto nuestro, libre, autodeterminado. Yo he de motivarme a mí mismo. He de obligarme a expresar mi capacidad de energía, simplemente porque yo soy yo y porque la expresión de la energía es el modo de expresar este yo que soy. Hay algo que nos empuja, esa energía de vida, ¿no? Que nos empuja. Bueno, yo me tengo que motivar a mí mismo. Eso de ir a cuestas de los demás es horrible, es drástico, ¿sí? No, yo tengo que obligarme a expresar esto, o sea, poner de quien yo soy, ¿no? Esa energía está ahí, la tengo que activar. Es por mí mismo que he de expresar la energía y no por ninguna otra razón. Hemos de aprender a hacer este cambio de motivación. Hemos de dejar de apoyarnos en las cosas externas y hacerlo en nosotros mismos. Esta es la primera lección a aprender. Autodeterminarnos a dinamizar la energía interior, a vivirla dentro, como estado de potencia, de fuerza, y a exteriorizarla, aunque siempre de un modo inteligente, adecuado a la situación, ¿no? Porque también tenemos que ver, ¿no? Acá se ve allá. Ay, todo lo que escribieron. Acá, en el chat. Hola Luz Arevalo. Ay, Fabi le está diciendo feliz cumpleaños a... Ajá. Claro, sí, lo que le dice Alex a Saley está bien, claro, que tenemos que trabajar con la niña. Vieron que todos nos lleva a trabajar con el inconsciente, porque ahí está todo. ¿Eh? Hace fotos. Pero después le mirás el video. Bueno, ha sido potente el de hoy, o sea, no sé si los dejó reflexionando. Pudimos ver bastantes cosas porque fíjense en que empezamos con lo de la reacción ante los demás o a las cosas y tuvimos que ver todo este proceso que nos plantea Antonio Blay y bueno, que nos plantea la no dualidad, ¿no? De ir adentro, de vivirnos y de poder sacar todo esto que está ahí, ¿no?
Eh, a esto les quería contar antes de despedirnos, que me quedó también, me pareció interesante, que todo es toda esta experiencia, ¿no? Todo esto, esta creación, ¿no? Viene en semillas, fíjense, porque nosotros nacemos de semillas, o sea, un óvulo, un espermatozoide, ¿no? Semillas, otra semilla, todo, ¿no? Está como esto de la potencia que dice Blay, es una energía que está en potencia, está latente, como si fuera un latido, un latido. Todo lo que no se desarrolla, o sea, que todas las semillas que no germinan acá, después se transforman en esto que nosotros después le llamamos bueno, las fichas, las vasanas, los samskaras, lo que queda enterrado. Eso es ejercitar la energía, porque a veces capaz que nos parece raro, pero eso es ejercitar la energía, es que todo ese potencial que somos lo explotemos aquí, lo expresemos, porque de esa manera crecemos. Si no, siempre vamos a estar viviéndonos justamente como dice el curso de milagros, separados, con esta mente dividida, creyendo que yo soy ese poquitito, ese consciente así, y todo esto que está acá oculto es justamente lo que tenemos que sacar y unir, ¿m? Para llegar a vivirnos, ¿no? Como somos. Así que bueno, feliz fin de semana para todos. Y bueno, la semana que viene vamos a estar en Semana Santa, ¿no? Una semana especial y después las Pascuas. Así que bueno, aunque estemos confinados, la pasaremos como podemos, ¿no? Van a ser unas Pascuas diferentes. Bueno, peor fueron las del año pasado. Las de este año tenemos un poquito más de salida. Bueno, Fabi, te agradezco. Gracias a todos por estar y nos veremos el lunes. ¿Sí? Gracias. ¿Qué dice Alex? La charla. Ay, no entiendo eso. Ah, un meme. De una gallina frente al espejo. Hay que darse la charla motivacional. Claro, bueno, ven, ahí está, el tema ese, por eso nosotros buscamos otro que nos motive. Vos, fíjense en cómo hacemos esto, porque esa capacidad de automotivarnos la tenemos, y sin embargo buscamos a otros que nos motiven. Por eso existen los coachings. Chau amigos, nos vemos el lunes. Chau. ¿Cómo abandonar las creencias limitantes? Tu pasado está plagado de creencias. Estas creencias se encuentran en el núcleo de lo que tú percibes como constituyentes de tu realidad. Debes usarlas para explicar por qué tu vida ha tomado el rumbo que ha tomado. Toma la resolución de extirpar aquellas que no se ajusten a la nueva relación con la realidad que estás creando. Puede que te preguntes por qué ibas a aferrarte a sistemas de creencias innecesarios o indeseados. Ramana Maharshi, en su libro Sea lo que usted es, dice lo siguiente, en respuesta a por qué los seres humanos continúan repitiendo costumbres que niegan su ser. El placer o el dolor son solo aspectos de la mente. Nuestra naturaleza esencial es la felicidad. Pero hemos olvidado el yo e imaginamos que el cuerpo o la mente son el yo. Es esa identidad equivocada la que da lugar a la desdicha. ¿Qué debe hacerse? Esta tendencia es muy antigua y ha perdurado durante reencarnaciones. Por lo tanto, se ha hecho muy fuerte. Debe desaparecer para que la naturaleza esencial, la felicidad, se imponga. Hay 10 creencias, y estas son las más comunes y difíciles de desechar. Examina cada una de estas
creencias nucleares y observa cómo ellas operan en tu vida. Recuerda que la totalidad de tu vida tiene que ver con la acumulación de energía. Cuanta más creencias destierres de tu espacio interior, más espacio habrá para la nueva energía. Pregúntate si estas 10 creencias las quieres mantener o desechar. Y de paso ten presente si dichas creencias te sirven o son mentiras que viven eternamente. Primera creencia: cuanto más, mejor. Cuanto más mejor es una enfermedad. Sí, una enfermedad del siglo XX que oculta el sendero de tu búsqueda. ¿Se ha convertido esta creencia en parte de tu vida diaria? ¿Dónde está la paz en cuanto más mejor? Esta búsqueda del más te condena a una vida de constante lucha. Así no puedes disfrutar de la vida. Si has dedicado una gran cantidad de energía vital al cuanto más mejor, puede resultarte difícil sustraerte de esa inercia. Necesitas saber si es una piedra angular de tu vida. Algunos de los indicadores de que el cuanto más mejor informa tu vida son los siguientes. Tienes que estar ocupado para sentirte satisfecho. Debes ganar más dinero del que ganas. Has de obtener un ascenso para demostrar tu valía. Necesitas tener más que todos. Para cambiar esto, tienes que descubrir y convencerte de que apenas si necesitas cosas para ser libre. Cuanto más mejor, te mantiene anclado en el ámbito de lo físico, con lo que el yo espiritual no tiene cabida. La energía interna está concentrada en la acumulación, las adquisiciones, las recompensas, la aprobación y el dinero. Algunas personas experimentan sentimientos de culpa, vergüenza, y se hacen reproches porque piensan que son haraganas e incompetentes. Este juego lo aprendemos desde pequeños. Y en este juego no hay paz. Es como una espiral. La sensación de paz existe cuando uno se aparta del cuanto más mejor. Ello indicará que tu yo espiritual está llamándote. Los buenos y los sabios llevan vidas tranquilas. No es que esto de tener más sea intrínsecamente malo. La razón es que te niega la paz y la armonía. No tienes por qué convertirte en un ser inerte para tener paz. Puedes abandonar la idea de cuanto más mejor y reemplazarla por una serenidad interna que no necesita más para ser satisfactoria. Cuando te despojes de estas creencias, se abrirá un espacio interno que te permitirá acumular un tipo de energía diferente. Energía que te dirigirá hacia la paz y no a la confusión. ¿Cómo podemos librarnos del cuanto más mejor? Relájate, relájate, relájate. Examina con cuidado cuánta energía vital usas en la consecución de lo que ni quieres ni necesitas. Practica al día el decir no al cuanto más mejor. Liberar la energía que antes aplicabas a conseguir más, te liberas a ti mismo para poder experimentar el júbilo de ser. Esto es la libertad, el elegir ser, no acumular. Así descubrirás, a medida que adoptes esta actitud, que muchas cosas que antes perseguías, incluido el dinero, comenzarán a aparecer en tu
vida sin que los persigas. Esto es una de las grandes ironías de la vida. Concédete momentos de contemplación silenciosa. La práctica de la meditación o la plegaria silenciosa te ponen en contacto con lo divino. Los momentos de contemplación te apartan de la idea de que debes tener más. Llegarás a saber que todo lo que necesitas para tener una vida placentera y llena de amor, ya lo tienes, y esta conciencia impregnará toda tu vida cotidiana. Practica decir paso. Sí, paso, paso. Cuando comiences a sentir la presión de ir a por más, limítate a decir la palabra paso. Es liberador dejar que ceda la presión para conseguir más. Después de decir esto unas cuantas veces, vas a sentir una libertad interna. Este espacio interior quedará disponible para tu yo espiritual. Segunda creencia. Lo externo tiene la culpa de mis condiciones de vida. Seguramente tendrás la costumbre de echarle mano a esta excusa siempre que desees explicar por qué algo de tu vida no funciona. Por ejemplo, culpar de la falta de prosperidad a muchos factores externos, la bolsa, los políticos, tus padres. De la enfermedad puedes culpar a la herencia, la mala suerte, el entorno. De tus relaciones fracasadas puedes echarle la culpa a tus parejas, a tus padres también. De tu personalidad puedes culpar a tus padres, tus genes, tu infancia. Tu apariencia puede ser la culpa de la genética. Y es una lista interminable. La alternativa a buscar culpables es la propia responsabilidad. Hay que enfrentarse a la vida desde el propio yo. Puede ser que no te hayan educado para asumir la responsabilidad de los acontecimientos de tu vida. Pero si no estás dispuesto a interrumpir el juego, de ir repartiendo las culpas por ahí, no vas a poder iniciar ninguna búsqueda espiritual. Cuando tú culpas a algo externo por las circunstancias que atraviesas, le entregas el control de tu vida a ese fenómeno externo. Depender de lo externo significa abandonar el yo espiritual. La búsqueda de este yo se lleva a cabo en un ámbito interior, de serena sabiduría. Te invita a comunicarte con la suprema presencia interior. Ahí es donde vas a encontrar las soluciones. La llave siempre está adentro. Resulta imposible perder en el exterior de sí mismo la llave que conduce a tu propio interior. Cuando dejes de culpar a otros y busques la llave dentro de ti, siempre encontrarás lo que necesitas. Cuando dormimos, creamos todos los personajes que necesitamos. En la vigilia, no culpamos a los personajes y sucesos de los sueños. Así que también podemos saber que incluso aquello que no entendemos o no aprobamos, están en nuestra vida para enseñarnos algo. Abandona la tendencia a buscar culpables. Ten presente que tú eres el creador de tu vida y que en tu interior hay una presencia. Tu capacidad para confiar en ti mismo anulará tu hábito de repartir culpas. ¿Cómo abandonar la tendencia a culpar? Cuando te sientas inclinado a pensar que otra persona es responsable de tus circunstancias, tómate un instante para rezar una oración de agradecimiento por la lección. La lección es adquirir la conciencia de que eres tú quien está experimentando ese sentimiento. Siéntete agradecido hacia aquellas personas a quienes les has permitido hacerte enfadar. Agradece en tu interior el recordatorio de que la sensación que experimentas está dentro de ti, no fuera. Así podrás volver tu atención hacia el interior, al camino de tu búsqueda espiritual. Desde esta perspectiva,
puedes enfrentarte con el sentimiento de enojo, tomar una decisión respecto a las relaciones que mantienes con las personas, buscar lo que puedes aprender en esa situación y responder desde el equilibrio y no desde un exterior enojado. Más importante todavía, desplaza tu atención de la culpa a la suprema presencia de tu interior. Ahí encontrarás equilibrio, amor, solaz, aprendizaje y solución, por el sencillo método de poner toda la atención en la emoción interna, en lugar de culpar al otro. El amor que actives para ti mismo, dentro de ti, comenzará a radiar al exterior cuando continúes tu búsqueda. Pronto habrá amor donde antes hubo culpa. Recuerda que culpar es un ejercicio vano. Pega este recordatorio de Emerson en algún lugar donde puedas leerlo cada día. En casa sueño que en Nápoles, en Roma, puedo emborracharme de belleza y perder la tristeza. Meto mis cosas en la maleta, abrazo a mis amigos, me embarco, y al fin despierto en Nápoles, y a mi lado hay un hecho inconmovible, el yo triste, implacable, idéntico a ese del que huí. Culpar a lo que te rodea constituye un vano ejercicio, porque donde quieras que vayas, seguirás estando presente contigo. Tienes que cultivar la conciencia de que todas las cosas de tu vida han sido hechas por la mano divina mediante la colaboración de ti mismo con tu yo espiritual. Sé un aprendiz en lugar de un incriminador. Pregúntate, ¿qué tengo que aprender de esta lección? En lugar de ¿por qué me han hecho esto? Reexamina los hechos problemáticos o traumáticos de tu vida. Son las cosas por las que has tenido que pasar para llegar a este punto en tu sendero. Mira si puedes considerar los sucesos actuales desde la perspectiva que tendrías dentro de unos años. Verás que la búsqueda de culpables o responsables es un desperdicio de energía. Todas estas cosas tuvieron algo de beneficioso para tu desarrollo. Con esta perspectiva, comenzarás a navegar a través de los traumas en lugar de quedarte varado por ellos. Cuando te sientas inclinado a recaer en el hábito de culpar a otros, recuerda que estás abandonando a tu presencia espiritual. Si has elegido el camino de la búsqueda sagrada, ya no desearás hacer caso omiso a esta parte de tu humanidad. Deberás decirte, no quiero tener razón, lo que quiero es saber la verdad, quiero que gobierne mi yo espiritual. Nadie tiene la culpa de cómo me siento, es mi sentimiento y lo respeto. Las afirmaciones te conducirán a confiar en ti mismo. Tu alma se convertirá entonces en la luz que te guiará dulcemente al resto de tu existencia. Tercera creencia. El idealismo no puede coexistir con el realismo. No seas tan soñador, sé realista. Olvídate de tus visiones interiores, mira lo que está pasando a tu alrededor. Eso es real. ¿Has oído frecuentemente declaraciones similares a lo largo de tu vida? De ser así, resulta probable que hayas desarrollado una actitud respecto a lo que era posible y a lo que era imposible. Si los ideales que te atraían fueron etiquetados como imposibles, es probable que los sacrificaras por una manera de ver el mundo basada en lo que otros determinaron que era realista. Descartar esa vieja creencia respecto de la realidad puede ser una importante tarea en la búsqueda espiritual. ¿Estás dispuesto a considerar tu visión de la realidad? Tal vez la declaración de William Blake te inspire. Si las puertas de la percepción estuviesen límpidas, todo parecería tal y como es, infinito.
¿Puedes imaginar tu realidad de esa manera? ¿Infinita? Cuando tu percepción se amplía, nada es real y nada es imaginario. Todo cuanto hay es percepción. Cuando cultives esta conciencia, tu realidad ya no estará definida por el mundo físico. En el más diminuto nivel cuántico, el tiempo no es una realidad. Las partículas pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo y aparecen y desaparecen de acuerdo con la forma en que las observamos y los aparatos de medición que utilizamos. Todo esto constituye una realidad nueva. Recuerda siempre que estamos hechos de la misma energía. Dada esta perspectiva, es muy importante que te aferres a tus sueños e ideales. Con tranquilidad pero determinación. Has de saber que cualquier cosa que seas capaz de concebir puede manifestarse en el mundo material. Si quieres una experiencia más rica en tu vida, abandona la idea de que la realidad es solo lo que registran tus sentidos. Tu mundo interior y toda la energía de tu conciencia superior crean una realidad diferente de la que te han enseñado. En esta realidad, tu espíritu, la presencia que hay dentro de ti, domina y es real. En dicho mundo tú confías en algo muy diferente de la realidad ordinaria. Vuelve a ser el idealista que tenía atisbos del mundo del espíritu. Ese idealista que tú guardas dentro estará encantado de hacer lo que percibió y prescribió Buda. Confía en el mensaje del maestro, no en su personalidad. Confía en el significado, no solo en las palabras. Confía en el significado real, no en el provisional. Confía en tu mente sabia, no en tu mente ordinaria, esa que siempre hace juicios. ¿Cómo nos libramos del realismo y le damos la bienvenida al idealismo? Bueno, confiando en tu intuición, haciendo una lista de las cosas en las que creías antes de que te dijesen que eran imposibles. Escribir y dibujar sobre esas cosas te ayudará a dotarlas de energía. Experimentando con tu nueva realidad. Retén una visión de lo que quieres que suceda, o a alguien que quieras que te llame. Cualquier cosa que sea importante para ti, medita sobre cómo se manifestará en tu vida. Repara en todas las pequeñas cosas que conducen a que eso se haga realidad. Pasado un tiempo te darás cuenta de que tu realidad se ha convertido en algo en lo que tú desempeñas el papel de creador. Cuarta creencia. Hay una sola existencia y es física. De niño, tú eras consciente de un segundo aspecto de tu ser. Es el que se llama el cuerpo etéreo. A medida que creciste, aprendiste a descartar este segundo yo y a creer solo en el yo físico. El segundo yo, tu doble, es un cuerpo de energía que coexiste con tu cuerpo físico. Este cuerpo de energía no es ni visible ni discernible con los sentidos ordinarios. No obstante, coexiste con tu cuerpo físico en todo momento. Hemos perdido contacto con este cuerpo etéreo de energía, pero eso no significa que no se encuentre a nuestra disposición. Tu cuerpo físico es ese que has llegado a creer que es quien eres tú. Sin embargo, este cuerpo en sí y por sí mismo es neutral. Tu cuerpo no puede procurarle ni paz ni agitación. Por sí mismo tu cuerpo no tiene propósito alguno. Deriva su propósito del ser invisible que eres. Pensar en tu cuerpo como tu realidad supone una percepción errónea del ego. Tu cuerpo es, con más exactitud, el hogar escogido por ti para este viaje por la tierra.
Resulta casi imposible establecer contacto con tu yo espiritual cuando solo crees en el yo falso y en el mundo material. De alguna forma, en tu interior, tú eres consciente de que todo el mundo material es energía. Esta energía parece sólida si se la mira bien. Una mirada al mundo físico desde más cerca revela una danza de partículas. Una mirada más cercana a esas partículas revela que están implicadas en otra danza más diminuta de más partículas en el vacío, ad infinitum, hasta que solo hay energía y ninguna partícula. Esta es nuestra realidad, pero nos han persuadido de que lo que vemos con las limitaciones de nuestros ojos es la única realidad que hay. Tu cuerpo forma parte de este sistema de percepción que le han hecho aceptar. Su tarea consiste en disolver la barrera que separa estos dos aspectos de tu ser. Cuando haces esto, alcanzas lo inimaginable. Helen Keller, que vivió sin el uso de la casi totalidad de sus 5 sentidos, hizo una profunda observación respecto del cuerpo etéreo. Me proporciona una profunda sensación de consuelo que las cosas que se ven sean temporales y las que no se ven sean eternas. Durante la infancia es probable que pudieras sentir las cosas sin verlas, como describió Helen Keller. Si tu familia y tus profesores no te alentaron a hacer de esta manera, perdiste estas sensaciones. En El arte de soñar, Carlos Castaneda describe este fenómeno en una conversación con su maestro. Habla de esas corrientes de energía que están a disposición de todos nosotros. Cuando pregunta quién las experimenta, le responden. ¿Cómo experimentarlas? Lo hacen todos los seres humanos, pero los seres humanos por lo general están demasiado ocupados con las cosas que persiguen para prestarle atención alguna a sensaciones como esas. ¿Qué sensación producen estas corrientes? Como una leve incomodidad, una vaga sensación de tristeza que es seguida de inmediato por la euforia. Puesto que ni la tristeza ni la euforia tienen una causa explicable, nunca las consideramos como verdaderas acometidas de lo desconocido, sino como inexplicables cambios de humor. En el sendero de la búsqueda espiritual uno descubre que el mundo que observa con los sentidos no es el único que existe. Se adquiere conciencia de que tenemos una corriente de energía siempre en cada momento de la vida. Esta energía puede ayudarte a realizar este salto al mundo de la conciencia espiritual. Deja de prestarle demasiada atención a las cosas superficiales que persigues en tu vida. Aprende a volverte hacia tu interior y conocer niveles superiores de conciencia. ¿Cómo deshacerse de la creencia en la exclusividad física? Abraza la posibilidad de que otras dimensiones de la realidad estén a tu disposición. Afirma que esto es una posibilidad. Todas estas cosas que sientes sólidas están vivas y con una actividad invisible. Aplica la misma conciencia a esta noción. No puedes verlo, pero tú eres un cuerpo energético y un cuerpo físico. A tu doble le gustaría que lo conocieras. Comienza a prestarle atención a las corrientes de energía, los sentimientos que no puedes explicar, las sensaciones que experimentas pero que no puedes relacionar con la experiencia exterior. Empieza por reparar en la realidad interior que llamas sentimientos e intenta concentrarte en las corrientes invisibles. Con todo lo que haces, con todas las personas que conoces, se produce un intercambio de energía. Tú puedes aprender a almacenar esa energía, pero antes tienes que desprenderte de los prejuicios y reparar en la belleza de esas personas y hechos. Esto se transformará en amor.
Aminora tu marcha con momentos de silencio contemplativo. No hagas nada. En esos momentos aprecia tu cuerpo y la totalidad de tu universo físico. Limítate a valorar y reparar en las ondas interiores de placer que comienzas a experimentar. Es como si alguien te hiciera unas caricias muy leves con una pluma. Revive esas experiencias en la mente. Crea tu propia carne de gallina interna. Pronto establecerás contacto con el cuerpo energético que existe en ti. Quinta creencia. Somos independientes y distintos de todos los demás. Nuestra experiencia física parece decirnos que somos independientes, únicos, especiales y que estamos desconectados los unos de los otros. Muy pocos de nosotros aprendemos que existe alguna clase de unidad, pero la verdad es que todo se halla conectado. La noción de ser una unidad global desafía nuestros sentidos y casi todo lo que hemos observado. Miramos a los demás y vemos una distancia. Concluimos que dado que existe este espacio, no hay tal conexión. Una luz, muchos colores, un agua, muchos sedientos, una esencia, muchas formas humanas. Pero a pesar de todo esto, estamos todos conectados. El que no veamos la conexión con los ojos no significa que no exista. Rechaza la creencia de que estás separado de todas las demás personas. Adquirirás un respeto por todos que se transformará en amor. ¿Cómo librarse de la creencia en tu aislamiento de los demás? Recuerda que todo pensamiento desagradable que tengas hacia otra persona es algo que estás pensando de ti mismo. Cada intento de venganza, de herir a otro, es un ataque contra uno mismo. Si puedes empezar a pensar de esta forma, entenderás la afirmación de Jesús. No saben lo que hacen. Significa que no saben que se hieren a sí mismos y a todos los demás cuando hieren a alguien. Conecta con tu energía etérea usando la técnica de Stuart Wilde. Ejercita tu visión periférica y conecta con otras personas mediante esta energía. Esta capacidad de conectar con el campo energético de otros puede utilizarse para demostrar que hay una conexión que existe a pesar de que no puedas observarla con los sentidos. Esta percepción te ayudará a tratar con respeto a todas las personas con las que te encuentres. Ten la seguridad de que posees la capacidad para comunicarte telepáticamente. Mario Morgan tenía unos 50 años cuando se encontró a sí mismo en un viaje espiritual al desierto de Australia, donde entabló relación con los aborígenes. Recorrió a pie 1 millar de kilómetros durante varios meses. Una de sus muchas agudas observaciones fue que esa gente, que no tenía ni radios ni sistema telegráfico, no había perdido su capacidad natural para comunicarse a través de largas distancias. Observó que aquellos aborígenes lograban comunicarse a través de distancias de hasta 30 kilómetros. Sigue la pauta más importante, jamás transmitida desde el mundo espiritual. Ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces olvidamos que nos amamos los unos a los otros. Luchamos sin necesidad. Recuérdatelo a ti mismo. Honra tu conexión con el todo, amando a los demás como a ti mismo. Sexta creencia. Hay un nosotros frente a un ellos. Esta opinión está relacionada con la quinta. Cuando uno sabe que está conectado con los demás, no hay ningún ellos. Sin embargo, hemos sido conformados por una civilización basada en ese principio.
nosotros es la familia, todos los ajenos a la familia son ellos. Nosotros son algunos de los miembros de la familia. Algunos familiares son sometidos al ostracismo por parte del grupo. A veces nosotros solo son sus familiares inmediatos, tu marido y tus hijos, pero cuando los hijos desarrollan valores e ideas diferentes, entonces nosotros son tú y tu marido, todos los demás son ellos. Después luego empiezas a advertir que tu marido es diferente, entonces ya nosotros eres tú y tu nuevo cónyuge, y tal vez los nuevos hijos. El antiguo cónyuge pasa a ser ellos. Pero ahora advierte que tu nueva familia es difícil, así que nosotros son los compañeros de trabajo, todos los demás son ellos. Y luego empiezas a darte cuenta de que hay muchos en tu profesión y compiten contigo, así que cambias. Y así y así. Parece tonto, pero tú sabes la verdad que esconde esta tontería. La manera que tiene el ego de funcionar es definir quién está con uno y quién no lo está. Cuando perdemos nuestro sentido de nosotros frente a ellos y sabemos que todos somos nosotros, mantenemos una relación de ganancia mutua. ¿Cómo librarse del comportamiento nosotros frente a ellos? Abandona la necesidad de tu ego de sentirte aislado de los demás. Comienza por verte como un miembro de la familia humana. Trata a todas las personas como si fueran parte de tu tribu. Fíjate cuántas veces utilizas el pronombre yo en el término de una hora. El constante uso del yo indica un fuerte apego a una actitud vital caracterizada por el nosotros. Piensa a escala global en vez de local. La gente que tiene un aspecto distinto, que habla otras lenguas, que tiene diferentes creencias, es parte de nosotros. Comienza a practicar esta conciencia interior. Séptima creencia. Debe hacerse caso omiso de los pequeños tiranos. Te han enseñado a creer que en el mundo hay alguna gente negativa, de la que es mejor hacer caso omiso. Cualquiera que entre en tu vida, en calidad de lo que sea, es valioso. Los pequeños tiranos de tu vida son criaturas tan divinas como quienes te proporcionan aliento y apoyo. Emerson expresó de la siguiente forma esta importante lección. Todo el curso de las cosas fluye para enseñarnos fe. Sí, fe. Esto significa todo el curso, o sea, todo lo que encontramos en nuestro camino. Tal vez la persona más significativa de nuestra vida es justamente esa que era un pequeño tirano. Quizá fue tu padre, quizá fue tu madre. En verdad, los caminos de Dios son inescrutables. Lo que juzgamos como desafortunado y negativo puede enseñarnos las más grandes lecciones. El tirano que hay en tu vida y que te despierta sentimientos de miedo y pánico podría no ser más que Dios disfrazado que te enseña a confiar en tu propio juicio y aprender del comportamiento del pequeño déspota. Todas las personas están en tu vida para enseñarte valiosas lecciones. Capta el mensaje y bendícelos y continúa tu camino. Cuando haces caso omiso de ello o te limitas a rechazarlas, no consigues entender la verdad que Emerson conocía. Todo el curso de las cosas fluye para enseñarnos fe. ¿Cómo deshacerse del desdén hacia los pequeños tiranos? Da las gracias por esos pequeños tiranos.
pues están ahí por una razón muy importante. Hacer caso omiso de ellos te garantiza que aparecerán bajo otras formas a lo largo de tu vida. Todos los maltratos pueden contener una poderosa lección. Podemos descubrir que somos más que un cuerpo, pues nadie puede llegar hasta nuestro yo interior con sus golpes. Haz una lista de todas las personas a las que has apartado de tu vida por ser malvadas o por considerarlas escoria. Escribe todo lo que ellas te enseñaron. ¿Has aprendido a no repetir el comportamiento de la víctima? Reconsidera el valor de esa llamada escoria para tu vida. No podrías haber aprendido esa lección sin esa persona. Busca la plenitud de Dios en todas las cosas. Advierte que de alguna forma insondable, la plenitud está operando a pesar de que no puedas verla ni sentirla. Octava creencia. Las metas son esenciales para el éxito. Son muchos los aforismos que guían nuestras vidas. Uno de los más erróneos es el de que tenemos que saber hacia dónde vamos para poder llegar. Pero nada podría estar más lejos de la verdad del éxito. Esa es una fórmula para obtener el fracaso. Intentar complacer a todos los demás y pasar por alto nuestros impulsos internos. No hay una fórmula para el éxito. Vivir una existencia espiritual no significa ponerse metas y seguirlas. El camino de la búsqueda sagrada no va por ahí. La diferencia se percibe en este pequeño poema de Rumi. ¿Crees que sé lo que estoy haciendo? ¿Que durante una inspiración o media inspiración me pertenezco? Tanto como un lápiz sabe lo que estoy escribiendo, o la pelota puede adivinar hacia dónde irá a continuación. Tú siempre estás acompañado por un guía que te ama. Con esta conciencia no te perderás de vista a ti mismo, ni te convertirás en un vagabundo que mendiga por su comida, si ese no es el camino de su búsqueda sagrada. Conocerás tu propósito, lo perseguirás con ahínco, y confiarás en el universo para que se haga cargo de los detalles. Tener metas es una manera de abandonar el ahora en favor de un plan para un futuro inmediato. La ausencia de un montón de metas concretas te ayuda a cultivar la conciencia de que no estás solo, en este viaje. Uno comienza a confiar en el guía para que le ayude en el momento presente. Y llega a saber que el universo se hará cargo de los detalles si uno se entrega y se deja ir un poco. ¿Te han dicho que debes asistir a determinados centros educativos para obtener un determinado currículo? Si tienes el impulso interior para saber algo o sobresalir en un área determinada, nada te disuadirá. Hay libros en las bibliotecas, en las pequeñas facultades. Los encontrarás. Cualquier cosa que quieras saber o conseguir en tu vida, si estás de verdad preparado y confías en tu fuerza espiritual para manifestarlo, los maestros estarán allí. Recibirás una guía. Solo tú eres responsable de lo que piensas. Es en este nivel donde se ejercita la capacidad de elección. Puedes cambiar tu forma de pensar respecto de la importancia de las metas. Fórmate una idea de cómo te gustaría servir y ayudar, y cómo mejorar la calidad de vida de otros. Mucho más importante que las metas en tu vida es tu voluntad de permitir que las cosas sucedan, y tu voluntad de saber. Las metas parecen ser planes grabados en piedra que uno tiene que seguir.
Relájate por lo que respecta a tu futuro y deja sencillamente impulsarte o ser impulsado en la dirección que Dios tiene en mente para ti. ¿Cómo librarse de las metas para el éxito? Primero, estar dispuesto. Esto es lo más importante. Ten presente que tu misión es la no interferencia. Así disfrutarás de una vida más plena y de mayor felicidad si dejas de interferir con los planes y las metas. En lugar de eso, debes estar dispuesto a aceptar el plan de Dios. La ausencia de interferencia se traduce en desaire de las preocupaciones y de la organización de tu vida. Cuando uno sabe que todo sucede por designio divino y que tú formas parte de un sistema inteligente, puedes seguir sus dictados internos sin necesidad de un mapa detallado. Relájate respecto de tu futuro y déjate ir. Establece un compromiso para disfrutar un poco más de cada día. Cuando más en paz estés contigo mismo y con tu papel aquí, más productivo y eficaz será. Novena creencia. Siempre tiene que hacerlo lo mejor que pueda. A lo largo de nuestras vidas oímos, no te preocupes por lo bien que lo hagas, siempre que lo hagas lo mejor que puedas. Examina esta idea y puede que saques una conclusión diferente. La verdad es que no tienes que hacerlo lo mejor que puedas. De hecho, lo mejor que puedas es algo que nunca se suele medir, ni siquiera saber. Esta idea puede llevarte a extremos enfermizos. Es incompatible con la superación. Significa que uno tiene que ir hasta el máximo cada vez que hace algo. Cuando uno se libra del dogma de tener que actuar a un determinado nivel, también se libra de la necesidad del ego de que le juzgue mejor que otro. Le irán mejor las cosas si se limita a hacer y disfrutar, y a estar dispuesto a aprender. Hacer las cosas lo mejor que uno puede implica enormes tensiones y presiones, pues uno se mide de acuerdo con un modelo. No hay paz en hacer las cosas lo mejor que uno puede. Solo hay una lucha constante para adquirir el distintivo del mejor. ¿Cómo librarse de la creencia de que tienes que hacer las cosas lo mejor que puedes? Realiza tareas que parezcan fluir de tus impulsos, pero apártate de la necesidad de juzgar tus esfuerzos. Mientras estés meditando, fórmate una imagen de ti mismo capaz de hacer cualquier cosa. Permanece con esta imagen y olvídate de los resultados. Descubrirás que tu forma de hacer las cosas mejorará y te sentirás más lleno de energía. Haz el esfuerzo de elogiar a otros sin fijarte en el resultado. Ellos te agradecerán el interés y el que no les digas que tienen que hacer las cosas lo mejor que puedan. Décima creencia. Los sueños no son la realidad. A la mayoría nos enseñaron a creer en dos realidades diferentes. Una es nuestra realidad divina, la otra es nuestra realidad onírica. En esta fórmula, cuando dormimos, estamos en un mundo irreal. Consideramos los sueños un ejercicio mental. Todas las cosas que creamos durante esas horas de sueño se consideran irreales. La conciencia de vigilia se considera la real y la onírica la irreal. Reconsidera esta creencia. Imagina que tus sueños son aspectos diferentes de la misma realidad y que contienen orientaciones en tu búsqueda espiritual. Comienza por entender que este es básicamente un mundo de energía y solo en segundo lugar un mundo de objetos materiales. Necesitas percibir la energía y eso lo puedes hacer en sueños. Toda tu percepción cambia entonces de los objetos concretos a las formas energéticas. Llegado el momento, incluso podemos ser conscientes de que estamos soñando. Esto se denomina sueño lúcido.
En el sueño lúcido uno puede controlar sus sueños y ser capaz de soñar despierto. Mediante el sueño se perciben otras dimensiones de la realidad, negadas por nuestra formación. Tus sueños son creaciones del mismo cuerpo y el mismo cerebro, como el resto de tu mundo de percepciones. Todo te pertenece. Cada noche no estrenas un cerebro nuevo y experimentas una nueva realidad. Todas las cosas de las que eres capaz de saber y de las que eres capaz de convencerte en sueños, pueden ser experimentadas en todos los momentos de tu vida diurna. Todas las cosas, sí, es una afirmación radical, pero te hará conocer el poder de tu cuerpo energético. Entra en tu mundo de sueños con una completa ausencia de duda sobre lo que puedes experimentar. Con esa ausencia de duda no hay ningún límite. Cuando despiertas a lo que llamas tu conciencia de vigilia, continúas teniendo el mismo cuerpo, el mismo cerebro y los mismos sentidos, pero ha aparecido la duda. Los sueños no revelan cosas acerca de uno, sino que son uno mismo. Son reales y pueden resultar muy eficaces en ayudarte a conocer tu yo espiritual. ¿Cómo podemos librarnos de la incredulidad ante los sueños? Cuando te vayas a dormir, ínstate a ser consciente de que estás entrando en un estado onírico. Tener presente esto constituye el primer paso hacia una mayor conciencia durante los sueños. Cuando estés quedándote dormido, toma nota mental de que estás a punto de entrar en el estado de los sueños y que te complace ser consciente de ello. Haz un esfuerzo antes de quedarte dormido para ver conscientemente elementos del sueño que se avecina. Toma nota de un objeto, una habitación o un lugar concreto mientras está en el sueño. Penetra en todos los detalles que puedas respecto del objeto mientras estás soñando. Si se trata de una lámpara, por ejemplo, acércala más a ti con el poder de la mente. Necesitas establecer contacto con tu cuerpo energético, ese cuerpo de energía que coexiste en todo momento con tu cuerpo físico. Mediante el examen del contenido de tus sueños podrás acceder a esa energía superior. Te demostrarás a ti mismo que la energía mental es un fenómeno que puedes manejar con práctica y esfuerzo. Llegado el momento, serás capaz de acceder a esta energía en todos los momentos de tu vida. Tu cuerpo energético tiene apariencia, pero no masa. Familiarízate con esa manifestación de su energía y ten presente que puede transportarte a cualquier parte del universo. Sueña extraño, pero está dentro de ti hacer que esto ocurra. Primero en tus sueños y luego despierto. Mira si puedes ir de un sueño a otro y luego regresar al primero. Mientras estés quedándote dormido, adquiere primero conciencia de tu inminente estado. Luego, mientras estés soñando, sé consciente de que estás soñando y cambia a otro sueño. Pruébalo. Esto te proporcionará práctica para la última clave de acceso a la conciencia superior, pues cultiva la condición de espectador. Haz un intento de observarte mientras sueñas. Carlos Castaneda llama a esto la tercera puerta de los sueños. En el arte de soñar escribe: la tercera puerta de los sueños se alcanza cuando te encuentras en un sueño, contemplando a alguien que sueña. Y ese alguien resulta que eres tú. Este es un estado de conciencia superior en el cual el yo físico es observado por el yo energético, y tú eres consciente de que sucede. Eres consciente a la vez de que sueñas y de que estás observando cómo sueñas y el que sueña. Esto implica un cambio radical respecto de lo que te han contado sobre los sueños. Adquiere conciencia de tus sueños
y ve si puedes tener sueños lúcidos cada noche. Cuando despiertes en medio de la noche, repara en el contexto y los objetos de tus sueños y luego vuelve a entrar en ellos. En este reino de sueños y conciencia de vigilia vas a llegar a conocer la existencia de la energía superior del universo. Estas son las 10 creencias limitantes. Ahora que las conoces, espero que te sirvan para ya no aferrarte a ellas y que dejen de ser intrusas en tu vida. Déjalas marchar. Te llevaré a través de un recorrido para que cambies tu esquema mental a fin de experimentar un mundo donde la realidad mágica no solo sea posible, sino que constituya tu derecho de nacimiento. Con este cambio, el hacer milagros se convertirá en algo no solo en lo que creerás, sino que manifestarás en tu vida cotidiana. Veamos las claves para crear un esquema mental milagroso. Primero, resérvate tu juicio y tu incredulidad. Como a la mayoría de nosotros, con toda probabilidad, te han enseñado a ser escéptico en relación con todo cuanto no puedas ver o tocar. Necesitas superar esa incredulidad, al igual que lo haces cuando ves una película o lees una novela. Cuando estás viendo una película o leyendo una novela, no te cuesta un gran esfuerzo eliminar la incredulidad. De este modo, te es posible disfrutar de la historia que se narra sin recordarte constantemente a ti mismo que no puede ser cierta. Y lo mismo ocurre con el mundo de la realidad mágica. Eliminas de buena gana tu incredulidad y penetras temporalmente en un mundo de posibilidades infinitas. Si este no te gusta, puedes en cualquier momento interrumpir la actividad y volver a entrar en el mundo del escepticismo y la incredulidad. Tener una mente abierta y dejar de lado nuestra incredulidad nos permite experimentar nuevas perspectivas, mientras que una mente cerrada y una falta de disposición a librarnos de nuestras incredulidades nos mantiene atrapados en nuestros viejos modos de pensar y ver. La realidad mágica solo está al alcance de aquellos capaces de imaginar cualesquiera posibilidades, dejando que el cómo venga por sí solo. Simplemente abre tu mente y deja de lado tu incredulidad. Ahí comienza la realización de milagros. Practica afirmaciones interiores en las que te des a ti mismo permiso para adoptar nuevas ideas. Deberás decirte a ti mismo: mantendré la mente abierta. Me niego a juzgar a nadie ni a ninguna idea. Estoy abierto a un infinito número de posibilidades que están en la actualidad a mi alcance. El hecho de que yo no lo acabe de ver o de entender no significa que no exista. Hoy, por un día, dejaré de lado mi incredulidad y estaré abierto a la posibilidad de cualquier cosa. Actuaré de acuerdo con esta nueva actitud abierta y no de acuerdo con mi viejo escepticismo. Mantén abierto un pequeño rincón de tu mente a la realización de milagros. 2. Crea en tu mente una zona de realidad mágica. Una vez que empieces a dejar de lado tu incredulidad y tu escepticismo, podrás comenzar a adecuar tu mente a la realización de milagros. Haz de esto una parte muy privada de tu vida. Reserva una pequeña parte de tu conciencia para el fin exclusivo de probarte a ti mismo en esta área. Afírmate a ti mismo en voz alta cada día que eres un ser espiritual con experiencia humana y que en este reino espiritual no hay limitaciones. Afirma en voz alta que la inteligencia universal que fluye a través de toda forma del universo fluye también a través de ti
y que la ley universal que ha permitido la aparición de un milagro en cualquier momento de la historia de este planeta no ha sido abolida. Sigue funcionando y actuando hoy, y está a tu disposición. Esta afirmación te ayudará a abrirte a ti mismo para poder utilizar las fuerzas universales, en lugar de seguir siendo un escéptico que jamás permite a éstas actuar en su vida. Haz primero esta afirmación y luego empieza a actuar de acuerdo con ella. 3. Afírmate en tanto que persona sin límites. Cuando hayas desarrollado esta zona de realidad mágica en tu mente y confíes en que puedes acudir a ella a voluntad, empieza a afirmarte en privado que no hay literalmente límite alguno para los poderes que posees. Si puedes concebirlo en tu mente, puedes también sacarlo al mundo físico. La cuestión es que tú, y solo tú, tienes la capacidad de crear magia en tu mente. La elección te corresponde siempre a ti. No tiene nada que ver con la suerte, sino con el hecho de que creas en ti mismo como parte de la fuerza divina que impregna toda forma del universo. A fin de recobrar esa magia de la infancia y convertirte en tu propio hacedor de milagros, deberás cambiar los pensamientos que crearon tu mundo de límites y fronteras. Eso tiene lugar primero dentro de tu mente, y como sea que los pensamientos tienen su origen en ti, tienes la capacidad de recrear tu propia imagen de lo que va a ser tu vida a partir de ahora. Haz una lista de aquellos límites que crees ver y que te has convencido que son ciertos. Examina luego cada uno de ellos a la luz del modo en que otros los han trascendido. Una vez te des cuenta de que tienes el poder interior de ir más allá de estas autodefiniciones, estarás en el buen camino para crear la realidad mágica de la que hemos hablado. 4. Desarrolla un nuevo esquema mental en relación con el concepto de intuición. Debes familiarizarte con la idea de que las fuertes súplicas interiores y corazonadas repentinas son en verdad voces interiores que te ofrecen guía. No es descabellado pensar en una respuesta, especialmente si crees que allí hay una inteligencia universal a la que te diriges. Recuerda, lo importante no es el nombre que des a esta inteligencia universal. Podemos usar la palabra Dios, pero si tú prefieres, usa otra. No es la etiqueta lo que importa. Lo importante es saber que esa inteligencia está ahí y que forma parte de ti de toda la vida. Familiarízate con tus voces intuitivas y óyelas en tanto que guías amorosas procedentes del mundo inmaterial y espiritual. Si lo siento, es que es real, y porque es real, me niego a ignorarlo. Los milagros y la realidad mágica no están al alcance de muchos de nosotros, los occidentales, debido en gran parte a que nos enseñan quienes no tienen ninguna fe en su propia intuición. Hacemos frente a unas expectativas existenciales que ponen casi todo su énfasis en el pensamiento lógico y racional y en la solución de problemas. La intuición, la parte más profundamente sensible de la vida, es tratada como algo infantil e inferior y no digno de atención. Pero está ahí, es real, préstale atención. Porque sólo cuando trasciendas la creencia de que el saber cognoscitivo es superior a la intuición y los sentimientos, se convertirá la realidad mágica en un modo de vida para ti. Practica una vez al día el escuchar y seguir tu intuición. Sostén conversaciones contigo mismo para afirmar el poder de tus corazonadas invisibles. Intenta seguir una de esas corazonadas de manera distinta solo una vez, hoy. Olvídate de los resultados y recuerda que escuchando esas instancias intuitivas,
superas una inclinación mental interior a desdeñarlas. Empezar a prestar atención es un gran paso hacia la comprensión del vocabulario de esos pensamientos intuitivos. Todos tus pensamientos tienen su origen en esa guía intuitiva amorosa que recibes constantemente. Empieza a afirmar y a afinar tus antenas intuitivas para saber cuándo debes prestar atención. Si sintonizas de manera consciente, adquirirás pericia en la recepción de esas señales. Quinto, descubre el secreto que está sentado en el centro y sabe. Familiarízate y hazte amigo de la idea de que la nada tiene algo que ofrecerte en tu camino hacia la realidad mágica. Nosotros danzamos en un círculo y suponemos, pero el secreto está sentado en el centro y sabe. Cuando tengas la respuesta a esta pregunta, ¿qué es estar sentado en el centro?, habrás abierto la más difícil puerta que bloquea tu entrada a la realidad mágica. Considera que es el espacio entre las notas el que hace la música. La música, sonido en forma, no es una nota ni tampoco una serie de notas. Lo que se necesita para que haya música es un espacio vacío y silencioso entre las notas. Una nota sin espacio es un largo sonido. La música procede del silencio existente entre las notas. ¿La nada? Sí, pero absolutamente necesaria a fin de crear sonido en el mundo de la forma. Sin la nada no hay música. Considera que es el espacio existente dentro del jarrón el que permite que éste sea un jarrón. El jarrón no es simplemente arcilla o metal o cualquier otro material utilizado. Lo que se precisa para tener un jarrón es un espacio invisible, vacío y silencioso, rodeado de material. Golpea con un martillo el jarrón y seguirás teniendo todo el material, pero no el jarrón. Es absolutamente necesaria la nada del espacio invisible, vacío y silencioso, para tener un jarrón. Sin la nada no hay jarrón. Considera que una estancia no es una estancia sin un espacio vacío y silencioso dentro de ella, rodeado por la forma del material. La estancia no es el mortero, la madera o las vigas que constituyen la parte material de la estancia. Haz un montón con todo ello y no tendrás estancia. Necesitas ese espacio invisible, vacío y silencioso, rodeado de toda esa forma para tener una estancia. Sin la nada no hay estancia. Ese espacio invisible, vacío y silencioso que se halla dentro de todas las formas se llama el Tao. Se ha escrito que el Tao, que puede describirse, no es el Tao. El Tao está más allá de la descripción, más allá del lenguaje, más allá de los símbolos. Paradójicamente, forma parte de todo. Shen Sui lo dijo: ver en la nada, en esto consiste ver de verdad, con una visión eterna. El jarrón, la estancia y la música tienen sentido para nosotros cuando intentamos comprender la nada con nuestra mente racional. Su existencia es imposible sin el espacio vacío, y lo mismo ocurre con todas las cosas hechas de materia. Para que existan es precisa la silenciosa nada. Así, del mismo modo que aprovechamos lo que es, debemos reconocer la utilidad de lo que no es, dijo Lao Tse. También tú eres forma material, piel, huesos, sangre y cartílagos, que rodea el vacío silencioso e invisible, que eres también tú. Sin esta nada interior, tú no existirías. Sin la nada, tú no existes. Cada una de las células de tu cuerpo se compone de partículas que rodean un vacío hecho de nada. Cada molécula está también formada
por partículas que rodean la nada. Esta es la historia misma de la vida. La vida no pesará menos cuando abandone tu cuerpo. Tu vida, tu misma existencia, no tiene por lo tanto peso y es invisible. La nada. El secreto que está sentado en el centro y sabe, no es sino el vacío, callado por fuera, pero que está siempre ahí. También a partir de ese secreto, serás capaz de crear milagros en tu vida. Recuerda que el mundo de la forma rodea el vacío invisible. Recuerda que eres forma que rodea la energía vital invisible. No olvides esto y esfuérzate cuanto puedas por descubrir el secreto que está sentado en el centro y sabe. Puesto que es invisible, necesitas ir allí mentalmente. Pregúntate, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy? Tus respuestas tan ansiosamente buscadas te asombrarán. Pasa tiempo en ese espacio interior, con el amigo invisible que guía tu vida. Confía en él hoy. Permítele actuar con amor como él quiere. Acepta lo que te guía a hacer con confianza y entrega, y descubrirás que puedes confiar en el secreto que está sentado en el centro y sabe. Cuanto más confíes en que tu vida tiene un propósito y en que no vas a ser mal encaminado, más comulgarás con el mundo apacible y armonioso de la realidad mágica. Sexto, aprende a aprender a través del conocimiento y la confianza, y no de la duda y el temor. Dos son los principales modos de adquirir una nueva comprensión. Puedes elegir el camino del temor y de la duda o el camino de la confianza y del conocimiento. Al elegir el segundo te abrirás realmente a tu potencial mágico. Tu aprendizaje probablemente ha consistido en gran medida en el cuestionamiento de tu capacidad para lograr una capacidad determinada. En algún momento has estado lleno de dudas acerca de casi todas las cosas que hoy das por ciertas. Se te ha enseñado a dudar en una cultura que hace hincapié en cosas como estas. No puedes, está mal, eres demasiado pequeño, demasiado grande, demasiado joven, demasiado viejo. No tienes los títulos, la preparación, la experiencia. De la duda ha salido el temor a tu grandeza, el temor a la desaprobación, al fracaso, a la intimidad e incluso al éxito. Es cierto que la duda y el temor proporcionan experiencias enriquecedoras, pero las consecuencias negativas son evidentes. Es fácil ver que no es así como se llega a ser una persona feliz, realizada y en plenitud de facultades. Si deseas conocer la realidad mágica, debes sustituir el miedo y la duda como método de aprendizaje por la confianza y una fuerte dependencia del conocimiento interior. Para pasar del miedo y la duda a la confianza y el conocimiento, deberás desarrollar un esquema mental distinto. Tu nuevo pensamiento debería ser algo así. Voy a aprender de todos modos lo que tengo que aprender. Así que, en lugar de tomar el restrictivo camino del miedo y de la duda, voy a trabajar para aprender las lecciones que la vida me trae mediante la confianza y el conocimiento. Confiaré en mi propia y personal capacidad para crear en mi mente lo que desee. Esta es mi mente y estos son mis pensamientos, y puedo elegir la duda o la confianza. Elijo la confianza. Puedo dudar de mi capacidad de realizar milagros o puedo confiar en ella. Actuaré de acuerdo con lo que haya elegido. Sean cuales fueren los milagros que deseas ver en tu vida, es imprescindible un cambio hacia una actitud de confianza y conocimiento.
No pierdas de vista al pasar a esta nueva conciencia que detrás del miedo está la impotencia. Combates aquello que temes y el luchar siempre te debilita. El miedo nos vuelve impotentes y es imposible acceder a niveles superiores. En cambio, detrás de la confianza está el poder interior y el amor. No se juzga, no se siente ira, ni odio, ni temor, y no es necesario luchar. Por unos instantes, cuando te encuentres con extraños, pásate el conocimiento y la confianza como modo de interacción. Abandona las dudas y trata a ese otro con confianza y fe. Pruébalo. Debes decirte a ti mismo: confío en esta persona, no voy a dudar de ella, y sé que las cosas tendrán un cariz positivo. Esta actitud, que consiste en aprender a través del conocimiento y la confianza, te servirá en muchos sentidos. 7. Afirma que tu intención crea tu realidad. Memoriza y repítete constantemente: mi intención crea mi realidad. Probablemente no estarás familiarizado con la idea de la aplicación de la intención como modo de crear milagros. Lo que ves a tu alrededor, eso con lo que te relacionas día a día, todo eso, todo lo que tiene que ver con tu yo físico, es consecuencia de tu intención o del modo en que tus pensamientos se ponen en acción a través de la energía. La intención es la energía de tu alma que entra en contacto con tu realidad física. El tomar conciencia de tus intenciones te llevará a ser consciente de tu naturaleza espiritual. Tu intención puede sincronizarse con lo que sabes. Ya lo sabes cuál es tu propósito. Si sabes que tu propósito es dar, amar y servir, tu intención vendrá por añadidura. En lugar de limitarte a fijarte metas o plantearte deseos sobre el modo en que deseas que se desarrolle tu vida, intenta pasar al lenguaje activo de la intención. Si estás enfermo, intenta decirte a ti mismo: pienso curarme de esta enfermedad. No digas: deseo ponerme bien, o me he fijado como meta librarme de esta enfermedad. El concepto de la intención, de la aplicación de la acción a tus instancias interiores, te permitirá activar aquello cuya ejecución es necesaria a fin de completar el pensamiento y convertirlo en realidad física. 8. Experimenta la entrega y el satori. La entrega es un acto del corazón, una aceptación de lo que siempre habíamos presentido vagamente. Entregarte equivale a poner inspiración en tu vida. Cuando estás inspirado, sientes que tienes un propósito. Cuando confías en la invisible inteligencia del universo, te sientes guiado. Este proceso no es algo que requiera el difícil dominio de un aprendizaje esotérico. Puede suceder en un instante, y es así como ocurre con frecuencia. En el Zen se llama satori, que puede traducirse a despertar instantáneo. Satori es como atravesar la puerta. Puedes pasarte décadas preguntándote, luchando, preocupándote, vacilando y cayendo en un lento proceso de acercamiento a esa puerta que parece tan lejana. Entonces, inexplicablemente llega el instante en que atraviesas la puerta. Es posible que mires entonces atrás a esos tiempos en que te estabas acercando a la puerta y te preguntes: ¿cómo he podido estar tan ciego durante todos estos años? Lo que parecía tan difícil, casi imposible, para ti en cierto momento es ahora tu modo de ser. El esfuerzo es tan mínimo que te das cuenta de que la gran mentira está en la idea de que solo a través de la lucha y el esfuerzo se puede conseguir algo.
Este sentimiento de satori, de atravesar la puerta, es consecuencia de la decisión interior de estar en armonía con uno mismo y con el mundo. Es una decisión de entrega. El satori está a tu alcance en cualquier momento de la vida, pero solo vendrá si tienes una actitud abierta en relación con él y si estás dispuesto a la entrega. Solo, simplemente, confiar. Quédate en silencio y luego escucha tu pensamiento. Déjate guiar por una actitud despierta de entrega. Liberarse de una perpetua disputa interior con la vida es un agradable preliminar para el satori. El resto vendrá cuando veas la luz o experimentes la gloriosa sensación del satori. Piensa en los hábitos que durante largo tiempo te han acosado. Decide atravesar la puerta y cambiar los hábitos no deseados de día en día. Convoca la sabiduría del satori. Entrégate a esta idea radical, necesaria para que despiertes a la conciencia de que todos los hábitos empiezan por el pensamiento. Entrégate a una nueva conciencia, un pensamiento que susurra: puedo hacer esto en este instante. Recibiré toda la ayuda que necesite siempre que siga fiel a esta intención y busque ayuda en mi interior. Anúnciate ahora a ti mismo que no eres ya, por el momento, aquella persona de siempre. El satori es tu experiencia. Has despertado por un instante. Pasa ahora al siguiente momento con esa misma entrega, sin pensar en el mañana ni en nada del futuro. Debes estar simplemente en el ahora. En este instante tienes la respuesta. 9. Aprende a actuar como si la vida que imaginas estuviera ya aquí. Actúa como si aquello que percibes en tu mente estuviera ya aquí, en el mundo físico. Empieza por tratar tus pensamientos y visiones como mucho más que simples vagabundeos amorfos de tu mente. Tú creas tus pensamientos crean tus intenciones, y tus intenciones crean tu realidad. Debes, en consecuencia, poner manos a la obra e iniciar la práctica de no hacer caso de tus dudas acerca de la importancia de tu mundo interior. Iniciar también la práctica de actuar como si las imágenes de tu deseo fueran ya tu realidad. Esto puede parecer un autoengaño, pero es el único modo que conozco para superar las limitaciones que crees tener. Si deseas ser enérgico y te comportas con cansancio, estás saboteando tu propia visión. Aun cuando te mires en el espejo y veas arrugas u otras pruebas de tu cansancio, debes ponerte a actuar como si tu visión de una persona enérgica se hubiera materializado ya. No permitas en ninguna circunstancia que una persona cansada penetre en tu cuerpo. 10. Vive de acuerdo con tu yo espiritual primero y con tu yo físico después. En el desarrollo de tu esquema mental favorable a la realidad mágica, debes iniciar el proceso que consiste en vivir básicamente de acuerdo con tu yo espiritual. Dentro de tus enormes posibilidades de tu conciencia superior, está la capacidad de crear milagros para ti mismo y para tu mundo. Estos milagros tendrán lugar solo si las elecciones que haces están de acuerdo con tu yo espiritual. Por ejemplo, es evidente que engañar a otra persona no está de acuerdo con tu yo espiritual. Es, sin embargo, posible que por algún motivo hayas decidido hacer que tu engaño sea personalmente válido. Este es un ejemplo de concordancia con el yo físico en primer lugar. Tu alma o tu yo invisible está del lado del amor, la armonía, la verdad, el dar y el compartir la paz y el perdón. Cualquier elección por tu parte que no esté de acuerdo con o sea contraria a estas cualidades te impedirá acceder a la realidad mágica. Puedes empezar dentro de tu mente a buscar una nueva concordancia y a practicar nuevas elecciones que te alejen de la persona disminuida que eres
y te lleven a experimentar la totalidad y la unidad contigo mismo y con el mundo. Experimentarás un auténtico poder para hacer milagros si te pones del lado de tu yo espiritual primero y de tu lado físico después. Si engañas a los demás y sabes que ellos están de desacuerdo con tu yo espiritual o tu propósito existencial, comienza en tu mente a relacionarte de forma auténtica y verdadera con las personas a las que engañas. Eso no exige una declaración noble ni una confesión, pero te da la oportunidad de cambiar de actitud. Cuando hayas empezado a experimentar la ausencia de engaño, ésta se hará habitual, como lo era antes y ello te beneficiará en el sentido de que serás capaz de crear los milagros que se te escapaban cuando practicabas el engaño. No puedes escapar a tu alma, como tu sombra, está ahí, aun cuando no lo parezca. Cuando te pones básicamente del lado de tu yo físico y te beneficias de las aparentes ventajas que te reporta una mentira, tu yo invisible está ahí, paciente y despierto. Tu yo invisible, tu alma, no permitirá que el yo físico vaya más allá de las limitaciones que supone el hecho del autoengaño. Tus pensamientos son mucho más importantes de lo que hubieras podido creer. El amor es una virtud anímica. Supone estar sobre todo del lado del yo espiritual. Cuando esta es la actitud, actúas de acuerdo con ese principio de amor. Si te pones básicamente del lado de tu yo físico, probablemente verás que te comportas con los demás de maneras carentes de amor y tu alma lo lamenta. En la persona que ofende de manera física o verbal a los demás, y conoce el remordimiento interior, hay un error de concordancia, y más aún ocurre esto con la persona que no tiene remordimientos. Tu responsabilidad primordial es para con tu lado espiritual. Consulta tu mente antes de actuar, y sea así auténtico contigo mismo. Crea una armonía interior en la que tu alma amorosa guíe tu conducta física, en lugar de permitir que tu alma ocupe siempre un segundo lugar, después de los exabruptos físicos. El verdadero gozo y el sentimiento de alegría que proporciona el estar en paz consigo mismo y con su mundo, pertenece a la persona que permite que su mundo físico fluya a partir de las instancias del alma. Esta es la atmósfera de los milagros. Entonces es cuando estás inspirado, cuando sabes que todo cuanto deseas, todo cuanto haces, procede de lo que piensas en ese espacio vacío y tranquilo que está dentro de lo que podemos llamar tu alma. Se trata tan solo de un cambio interior. No es necesario que te libres de los hábitos físicos ni hagas como si tus anhelos físicos no existieran. Por el contrario, reordenas tus prioridades y estableces contacto primero con ese mundo invisible e interior. Le prestas atención a él en primer lugar y permites que tus conductas materiales fluyan a partir de esos pensamientos. Podrás percibir los gozosos rayos del alma si interiorizas tu atención. Estas percepciones son posibles si preparas tu mente para gozar del hermoso escenario de los pensamientos, en el reino invisible e intangible que hay dentro de ti. Décimo primero. Estudia esta paradoja. Nunca se tiene bastante de lo que no se desea. Piensa en todas las cosas que la gente no desea. El alcohólico aborrece el alcohol que consume su vida, y sin embargo nunca tiene bastante de él. Lo mismo ocurre con el drogadicto. La persona peleona y llena de ira aborrece la ira que la posee, y en cambio parece que nunca pueda resistir la invitación a pelear. Del mismo modo, muchos de nosotros desdeñamos el dinero que parece dirigir nuestras vidas y la necesidad de ir detrás de él, pero siempre queremos más.
La respuesta a la cuestión de llegar al punto en que no se anhele lo que nos envenena está en comprender lo que queremos decir cuando hablamos de un deseo. Un antiguo proverbio zen dice: cuando lo buscas, no puedes encontrarlo. Aquello que anhelas te envía un mensaje no escrito ni hablado, y sin embargo real, que dice: sin aquello que anhelo estoy incompleto. Si lo consigo, seré más yo, más completo. Pero esta visión de nosotros como seres incompletos es una ilusión. Tú lo eres ya todo, por lo que no necesitas en realidad nada más para ser completo. Cuando sabes esto de verdad, tus necesidades desaparecen y eres capaz de prescindir perfectamente de aquello que no deseas, pero que misteriosamente sigues anhelando. Esto no quiere decir que vayas a ser como una pluma irreflexiva que vuela al azar y sin dirección en el viento. Sin embargo, te verás libre de la locura que representa perseguir con fuerza aquello que no deseas y que de algún modo te hace daño. Lo esencial es que sepas que ya eres completo, que ya lo tienes todo y que nada exterior a ti en el mundo físico puede convertirte en un ser más completo. Al saber esto, dejas de buscar aquellas cosas que en realidad no necesitas ni deseas, y tu vida adquiere un nuevo sabor, el delicioso sabor del propósito. Haz un inventario de aquellas cosas que sigues persiguiendo pero en realidad no deseas en tu vida. Haz luego un inventario de lo que de verdad te gustaría. En tus relaciones podrías sustituir el engaño por la sinceridad. Puedes sustituir el alcohol por 8 vasos de agua al día. Puedes poner amor y armonía donde antes había ira. Tomando conciencia de lo que envenena tu vida y utilizando tu invisible mente hacedora de milagros para crear lo que realmente deseas y sabes que mereces, te encontrarás viviendo en armonía. 12. No pidas nada de nadie y practica la aceptación incondicional. Un esquema mental milagroso exige lo que en una primera lectura tal vez parezca una postura exagerada. No pidas nada de nadie. Las demandas que haces a los demás crean un entorno en el que los milagros son imposibles de manifestar. El lugar que intentas alcanzar dentro de tu mente es un lugar de aceptación completa e incondicional de los demás. Es decir, debes estar desprovisto de juicios y demandas a fin de experimentar la realidad mágica en tu vida. Es posible que al principio esto parezca una tarea imposible, pero antes de rechazarla recuerda en esa etapa que solo estás trabajando tu esquema mental. Por lo tanto, puesto que tu mente es tu único territorio particular, puedes, por ejemplo, hacer un ensayo privado de esta aceptación incondicional durante unos días y ver cómo empiezas pronto a experimentar una nueva y diferente serenidad. No pedir nada de nadie te da un auténtico sentimiento de libertad. Siempre que te sientas a punto de molestarte o indignarte con alguien, detente y apropiate estas palabras. No me deben nada. No espero nada de ellos. Los aceptaré, sin más, en el punto en que se hallan ahora. Verás que 2 días de práctica de esta actitud te convierten de veras en especial si la practicas con la persona más cercana a ti. Esta actitud de no exigir nada de nadie es también apropiada en tu relación con Dios, o como quieras llamar a esa inteligencia. Esa inteligencia invisible es también parte de ti. El reino de los cielos está en ti. No es una frase hueca, sino la realidad. Dios trabaja contigo, no para ti. Debes saber que tu vida es un regalo y que el universo no te debe nada ni está en modo alguno obligado a ti.
Para llegar a una posición desde la que seas capaz de crear milagros, debes comprender la diferencia entre desear que ocurra algo extraordinario y estar dispuesto a que ello ocurra. Exigir un milagro a fin de demostrar la existencia de Dios es un ejercicio inútil. Los milagros no se producen ni se producirán en tu vida ni en la vida de nadie como respuesta a una exigencia. Debes estar dispuesto a permitir que el milagro salga a la superficie, sin forzarlo. La vida es lo que es, ni más ni menos. No hay que pedir nada de ella, como nos recuerda Emerson. Estas rosas debajo de mi ventana no son ninguna referencia a antiguas rosas ni a rosas mejores. Son rosas en sí mismas, existen con Dios, como tú y yo. Despierta en tu mente hasta el punto de no exigir nada de nadie, ni siquiera de la vida misma. Ve lo divino en todas las personas que te encuentres. Acepta esto y te hallarás en el marco mental interior necesario para crear una realidad mágica. En lugar de pedir algo de los demás, intenta darles algo. Intenta ser el que da, aun cuando lo que des no sea más que una irradiación del amor y la aceptación incondicional que sientes dentro de ti. Es el que da y no el que toma el que hace realmente el milagro, e irónicamente es el que se concentra en dar como su propósito en la vida el que normalmente recibe mucho más que aquellos que siempre buscan más y más. Inténtalo, no pidas nada de nadie por un día. Decide dar en lugar de tomar. Tendrás una gran sorpresa cuando simplemente te ofrezcas a los demás sin esperar nada a cambio. Verás que cuanto menos esperas de los demás y menos exiges que te sirvan, más son las cosas con las que te encuentras. 13. Empieza a crear en tu auténtico poder personal. A medida que creas tu esquema mental milagroso, piensa qué es lo que te daría auténtico poder como ser humano. A menudo se baraja este concepto del poder personal sin que nos detengamos a considerar qué hace falta para ser personalmente poderoso. No me refiero a la capacidad de dominar o controlar a los demás. Para ser auténticamente poderoso, el poder no debe residir en el modo en que los demás reaccionan ante nosotros, ni tampoco en nuestra fuerza o aspectos físicos. Si el poder depende de nuestro atractivo físico, ¿a dónde va a parar ese poder cuando el atractivo desaparece? El auténtico poder no está ubicado en el cuerpo físico. En el mundo material se producen cambios inevitables. Adquirir auténtico poder constituye un viaje de tipo diferente. Lo hallamos en el camino de la concordancia con el propósito anímico. Con cada paso que das en el sentido de la concordancia con el propósito de tu alma, adquieres más poder. Debes recordar que te hallas en una cultura que hace hincapié en el lado físico. Se te anima a ponerte de manera exclusiva del lado físico. Transformar tu cuerpo en un ejemplar lo más sano posible exigirá probablemente un giro en redondo en tus hábitos alimentarios y de ejercicios. Según cambies de actitud, tu lado espiritual te suplicará que elimines los elementos nocivos, al tiempo que tu lado físico intenta atraerte con tentaciones tóxicas. Tu concordancia física puede literalmente dejarte sin poder y hacer imposible el milagro transformador que imaginas para ti mismo. Sin embargo, la luz que hay en tu interior, aun siendo imperceptible para tus 5 sentidos, sabe exactamente qué es lo que necesitas en cuanto a nutrición y ejercicio. Cuando cambies de concordancia, seguirás casi sin esfuerzo tus señales interiores. Ese desplazamiento indicará un alejamiento del falso poder en dirección al poder personal.
Estar del lado de lo físico hará que caigas en la tentación de engañar, robar, hacer chapuzas, mentir, abusar, tener accesos de cólera o ceder ante una adicción. Si sigues alineado así, serás testigo de la desintegración de tu poder. Habrás hecho la elección irresponsable que te despojará de poder. Es posible que las recompensas inmediatas te hagan parecer más poderoso, especialmente de cara a los demás, pero sabrás en tu interior que eres más débil. Sabrás que una vez más habrás sucumbido a la debilidad de la tentación y habrás hecho caso omiso de tus instancias interiores. El auténtico poder, la capacidad de crear lo que parece imposible cuando se está en total concordancia con nuestros 5 sentidos, se logra paso a paso a través de la magia. Estos pasos son pensamientos interiores que te guían a prestar atención a algo que ya sabías, pero que hacías a un lado en favor de la inmediata gratificación de tus sensaciones mundanas. Conocer de una en una pequeñas victorias es el modo de experimentar, tal vez por primera vez en la vida, la auténtica adquisición de poder. La auténtica adquisición de poder es saber en tu interior que tienes un propósito y que actúas en nombre de Dios en paz y armonía. Es saber que puedes crear cualquier cosa que necesites para llevar más allá esa labor sin recurrir a manipular o hacer daño a otro. Se trata de un nuevo modo de ser, que puede manifestarse de un sinnúmero de maneras aparentemente insignificantes. 14. Practica la meditación todos los días. Este paso final en la creación de tu esquema mental milagroso es el más importante. El proceso de meditación consiste simplemente en entrar tranquilamente en tu interior para descubrir el componente superior de tu ser. Pasado un rato, entras en contacto directo con lo que siempre ha sido un misterio en tu vida. Descubres a Dios, esa inteligencia infinita e invisible que forma siempre parte de ti y de tu vida cotidiana. Aprender a meditar, como todo aprendizaje, empieza por una creencia, un pensamiento que ha de tener su origen en ti. El pensamiento es simple. Creo que debe de haber algo en la experiencia de la meditación y estoy dispuesto a dedicarle la energía necesaria para descubrirlo. El simple reconocimiento de que la meditación, de la que quizás no sepas nada, posee un valor inherente y la decisión de abordarla con espíritu abierto. Y a fin de crear este espíritu abierto, observa por un instante a los más grandes pensadores que hayas admirado. La meditación te ofrece la oportunidad de llegar a conocer tu yo invisible. En el estado meditativo, puedes representar en tu interior una dificultad o un problema, mirarlo, experimentarlo dentro tuyo y luego representarlo tal como querías que fuese en tu mundo físico. Una vez tengas el cómo interior, el exterior vendrá por sí mismo. Cuando tú encuentres el camino, otros te encontrarán a ti. Al pasar por el camino, serán atraídos hasta tu puerta. Y el camino, que no puede oírse, resonará en tu voz. Y el camino que no puede verse, se reflejará en tus ojos. La verdadera definición de la propia conciencia es el descubrimiento del yo superior y la jubilosa vida. Es la conciencia de nuestra energía interior y de lo más elevado de nosotros mismos. Es una conexión con lo divino y lo inmutable. La propia conciencia está en el génesis de nuestro yo. ¿Qué experimentaremos cuando hayamos respondido al reto de mirar hacia el interior y vivir según las directrices de nuestro yo espiritual?
Bueno, continuaremos cortando leña y acarreando agua, como dice el proverbio Zen. No desarrollaremos de modo repentino nuevos talentos e intereses. No obstante, tendremos un nivel de conciencia que nos permitirá ver cosas que han estado ocultas. Esta comprensión nos proporcionará una sensación de paz y satisfacción interior. La experiencia de la propia conciencia no es algo que se pueda obtener del mundo físico, pero sus interacciones con el mundo físico se verán alteradas de forma espectacular cuando la adquieras. Serás capaz de manifestar con precisión qué necesitas del mundo físico. Participarás en la creación de lo que tu yo interno sabe que es necesario para la búsqueda sagrada. Esta comunicación con tu yo interno te llevará a nuevos grados de conciencia superior. Vivirás los siguientes cambios derivados de la conciencia superior, que convertirán en parte de tu vida diaria. 1. Experimentarás e intensificarás el significado de la conciencia. Te darás cuenta de que en este sistema inteligente no existen los accidentes. Comprenderás que todo lo presente en tu vida tiene algo nuevo que enseñarte. Apreciarás a todas las personas y todas las cosas de tu vida. Al saber que no existen las coincidencias, comenzarás a confiar en esa sensación de que los acontecimientos en apariencia desconectados tienen un significado. Incluso empezarás a crear esas situaciones cuando las necesites. Te sentirás ante el destino como un igual, en lugar de víctima del mismo. 2. Descubrirás la existencia de una fuente universal de energía. Tendrás fe en esa fuente. Comenzarás a ejercitar tu capacidad de establecer contacto con esa fuente y a convertirla en parte de tu vida cotidiana. Desarrollarás un profundo conocimiento sobre la energía divina y tu capacidad para acceder a ella. Serás incapaz de abrigar ninguna duda acerca de la fuente universal de energía. Comprenderás que todos los seres son parte de ella y que ésta es lo que nos anima. No tendrás duda de que todas las debilidades y falsedades se derivan de la negativa a reconocer estos hechos. 3. Te sentirás amado. Pedirás y aceptarás la guía de Dios. Esta vital nutrición espiritual la percibirás tanto en tus experiencias internas como externas. El miedo inmovilizador disminuirá al sentir la presencia de la energía divina. Todo parece ser como debe ser, a pesar de que puede que no lo entiendas. Te sentirás en paz respecto de lo que ves y lo que sientes. Tus deseos de enmendar y reparar los errores de tu vida también forman parte de este plan divino. Buscarás satisfacer tus deseos para servir a Dios y a la humanidad con lucidez y ánimo de paz. 4. Desarrollarás tus sentimientos de respeto y estima. Comenzarás a ver la belleza y a sentirte embarga un sentimiento de respeto ante la magnificencia del universo. Estimar la belleza es en realidad la sensación de amor que se experimenta cuando se está conectado con lo divino. Ese amor te llenará con una nueva sensación de fortaleza. 5. Te sentirás conectado con todos. Al transformarse tu yo superior en la fuerza dominante de tu vida, te volverás cada vez más consciente de tu vinculación con los demás. Al igual que tú puedes observar millares de flores con diferentes tonalidades originadas por el mismo haz de luz, podrás observar también muchos matices y formas distintas en personas, todas originadas en una sola esencia, una luz, muchos colores,
una esencia, muchas manifestaciones físicas. Esto no será una mera percepción filosófica, será una forma de vida. Sentirás que cualquier cosa que sea destructiva para un ser humano es destructiva para todos. Sabrás que la esencia o fuerza vital que fluye a través de ti, fluye a través de todo. Sexto, establecerás una nueva relación con la realidad. Cuando tu alma se convierta en la fuerza que guía tu vida, romperás la relación habitual con la realidad. Los límites de tu percepción se ampliarán para incluir otro mundo que coexiste con el tuyo. Sabrás que los límites existen en la medida en que el orden social define nuestras vidas. Trascenderás el orden social y romperás esa caduca relación una vez que hayas transformado tu realidad personal. Cuando descubras que eres ilimitado, diferentes opciones comenzarán a nacer. Ya no creerás ni siquiera en las suposiciones de más sólida apariencia sobre ti mismo y lo que te rodea. Sabrás que todos los poderes que se le reconocen a los maestros espirituales están dentro de ti. 7. Experimentarás la entrega y la aceptación. Finalmente dejarás de luchar y te limitarás a dejarte ir. A pesar de que no consigas entender por qué acontecen tantas cosas que no están de acuerdo con la forma en que tú orquestarías el universo. Aceptarás que Dios sabe lo que está haciendo. Este proceso te transformará. Juzgarás a Dios. Por el contrario, sabrás que este es un sistema inteligente. 8. Te convertirás en un soñador despierto. Tu mayor conciencia te lo permitirá. Todo lo que seas capaz de conseguir cuando sueñas será posible cuando estés despierto. El poder de tu mente, para dar forma a lo que antes solo podía ocurrir en sueños, comenzará a constituir tu realidad en estado de vigilia. En sueños, cuando quieres examinar en detalle un objeto, no tienes que acercarte a él. Atraes el objeto hacia ti con el poder de tu energía interior. Con la misma energía comenzarás a dar forma a objetos o realidades en tu estado de conciencia de vigilia. Comenzarás a poder desplazarte por el tiempo, crear los personajes que necesita la obra de tu vida, a comunicarte con los difuntos, a estar en más de un sitio a la vez, a hacerte invisible, a conseguir parecer más viejo o más joven, y todos los otros trucos de los que disfrutas en tus sueños. Algunas personas necesitan toda una vida para aprender a convertirse en un soñador despierto. Con su conciencia superior y la guía de su yo más noble, te convertirás en uno de esos soñadores despiertos. 9. Conocerás el poder y el éxtasis del silencio. Descubrirás que cuando guardas silencio, entras en uno de los lugares más sagrados que puedan existir. Un momento de silencio es el más alto honor que podemos hacerle a alguien. Descubrirás que también es el más alto honor que puedes hacerte a ti mismo. El silencio es la única voz de nuestro Dios. A todas las cosas y emociones profundas las precede y acompaña el silencio. 10. Sabrás que hay una solución espiritual para cada problema. En el reino del espíritu encontrarás las respuestas para las dificultades. Tu yo superior tiene la solución, con independencia de lo insoluble que pueda parecer el problema. Los problemas, como las adicciones a las drogas, la comida y el alcohol, tienen soluciones en tu yo superior. Al entrar en tu interior, verás tu excesivo deseo de hacer algo externo como un mal refugio ante el dolor. Cuando comiences a disfrutar del placer y alborozo por dirigir la mirada hacia tu interior, el deseo y la necesidad de lo externo desaparecerá. Cuando empieces a conseguir un equilibrio perfecto al estar en paz, al escuchar tu cuerpo, la pulsión de comer en exceso o ser indolente, ya no gobernará tu vida. 11. Pasarás
de adquirir a compartir. En este superior estado de conciencia pasarás de los deseos personales a preguntarte, ¿cómo puedo ser de ayuda? En lugar de centrarte en lo que puedes obtener, te guiará el deseo de ayudar a satisfacer las necesidades de otros. Lo paradójico de esto es que entonces comenzarás a ver que la abundancia afluye a tu propia vida. Desearás menos y sin embargo te sentirás más satisfecho. Necesitarás menos, querrás menos y te sentirás menos atraído por la adquisición y la posesión. Aunque sea poca cosa, préstales ayuda a tus semejantes, haz algo por ellos, algo por lo que no recibirás más que un privilegio de hacerlo. Recuerda, tú no vives solo en este mundo. 12. Vivirás de manera auténtica. Ya no tendrás ninguna dificultad para ser tú mismo. Sabrás que una existencia vivida de modo auténtico conduce a la verdad universal y a una superior conciencia. Aceptarás que cualquiera que sean tus actos del pasado, incluso los que pueden haber sido destructivos e inmorales, fueron una parte de quien eras en esa época y contenían grandes lecciones. Serás capaz de decir con convicción, soy lo que soy, mientras que a algunas personas que están cerca de ti, esto podría resultarles difícil de aceptar. Ya no serás capaz de actuar en contra de tus ideas. Cada vez te resultará más fácil escuchar, sin estar a la defensiva, porque tu conocimiento interior será grande y satisfactorio. Vivirás tu existencia de forma auténtica. Tu autenticidad se basará en el descubrimiento de que no puedes emular a otras personas, y a pesar de eso ser sincero contigo mismo y con Dios. 13. La alegría será tu estado natural. Accederás a un conocimiento interno plácido, como un tibio fluido que corre por dentro de ti. Descubrirás que la alegría es un estado natural y que puede alcanzarse sin recurrir a sustancias. La alegría es una conexión con Dios, una conexión con la verdad universal. La alegría te proporciona la sensación de tener un propósito. 14. Enjuiciarás menos y serás más magnánimo. La conciencia superior anulará tus tendencias enjuiciadoras. Comenzarás a ver que juzgar a los demás no los define a ellos, sino que te define a ti. En consecuencia, te sentirás menos inclinado a juzgar a las personas o las cosas. Aceptarás que los otros recorren su propio sendero. Aquello de ellos que antes te irritaba se convertirá en el reflejo de una parte de ti mismo. Como lo dijo Carl Jung, todo lo que nos irrita de los demás puede conducirnos a un entendimiento de nosotros mismos. Serás capaz de verlo todo de esta forma no enjuiciadora. Aprenderás lecciones por las que te sentirás agradecido. Por eso te resultará bastante fácil reconciliarte con el perdón. Sabrás que aquello percibido como erróneo era divinamente correcto. La ausencia de crítica y la capacidad para perdonar aportarán una nueva serenidad a tu vida. También comenzarás a perdonarte a ti mismo. Verás los errores como lecciones. Esto te liberará de hacerte reproches a ti mismo, pues has tomado la decisión de ser libre. Estos 14 elementos de la conciencia superior, te corresponden a ti elegirlos. La dificultad reside en que la conciencia humana es como una casa enorme, con muchas habitaciones. Cuando nacemos es como si llegáramos a una de las habitaciones de la conciencia y viviéramos allí hasta que morimos. A veces intentamos acceder al resto de la casa empujando la puerta sin éxito. Para abrir con éxito la puerta que conduce a la conciencia superior, debemos abrirla hacia adentro.
Cuando uno se da cuenta de que no tiene por qué estar encerrado en una habitación de la conciencia, se enfrenta a la decisión de tomar una dirección diferente. Y es en ese momento cuando toma la decisión de ser libre. La libertad es la capacidad para abandonar la única habitación de la conciencia en la que uno nació. En esa habitación se aprende cuáles son los límites de la vida. Fuera de esa habitación se aprende que la vida cuenta con posibilidades ilimitadas. Tú no tienes por qué ser una de las personas que Arthur Schopenhauer describió en la siguiente frase: todos tomamos los límites de nuestra visión como los límites del mundo. La totalidad del universo está hecha de energía, cuya mejor descripción de esa energía es aquella que la representa como una onda. A las partículas más diminutas que conocemos las llamamos partículas subatómicas. Sin embargo, no están hechas de materia, son energía. Estas partículas son tan diminutas que el único medio por el que sabemos de su existencia es por el rastro que dejan en los aceleradores de partículas. Las partículas parecen existir solo cuando las observamos. Solo cuando se toma la decisión de ver una partícula, la onda de energía se convierte en una entidad concreta. La atención dirigida hacia esa energía reconocible como una onda es lo que crea la realidad que llamamos partícula o sólido o mundo físico. El observador es el creador de la partícula masa del universo. Esto significa que la manera en que experimentamos subjetivamente los acontecimientos, interacciones y nuestro yo interno viene creada por el observador, es decir, por nosotros. Aquello sobre lo que ponemos nuestra atención, aquello será lo que creará. Dichas partículas invisibles funcionan en el plano cuántico. Abrazar de manera consciente la plenitud de Dios en todo lo que uno ve y hace, y centrar la atención en lo que se quiere conseguir es el secreto del mecanismo de la creación. Cuando uno opera desde su yo superior, está al mando. El Tao de la física de Capra escribe: si los útiles de la medición se modifican, las propiedades de la partícula cambiarán. Esto significa que cuando uno centra su atención en algo y se convierte en el observador, el acto de observar afecta a la creación. Pero si modifica su modelo de observar y o aparta la atención, también la creación se verá afectada. La creación de cualquier cosa en el universo físico está determinada por el tipo de atención que uno le dedica. Aparte al observador la atención, y alterará la creación. La forma en que una onda se hace sólida e independiente es mediante la atención consciente del observador. Este es el valor de aprender a mirar hacia el propio interior y centrar la atención en lo que uno quiere crear. Las partículas subatómicas existen o desaparecen dependiendo del observador. La experiencia interna de mantener tu yo superior centrado en el objeto de tu deseo constituye el proceso de creación de tu vida. Lo que hay ahí fuera, al parecer, depende, en un riguroso sentido matemático, así como filosófico, de lo que nosotros decidimos aquí dentro. La física moderna nos dice que un observador no puede observar sin alterar lo que ve. Lo que estás observando y a lo que estás dedicando tu atención en tu interior afectará a lo que sucede en el exterior. Creará un mundo de alborozo y conciencia espiritual si es allí donde decides concentrar tu atención. Todo esto tiene por significado
poner en tu conocimiento que la mecánica del universo y tu búsqueda son un mismo proceso. Algunas sugerencias para aceptar el reto de libertad. Cada día, haz un intento de ayudar a otras personas de alguna forma y no se lo digas a nadie. Con lentitud, las preguntas sobre tu propio valor y por qué estás aquí se evaporarán. Tan solo una pequeña ayuda o amor entregado a otra persona, sin pensar que te deben algo, te pondrá en el sendero de la conciencia superior. Cuando busques felicidad para ti mismo, siempre te eludirá. Cuando busques felicidad para los demás, la encontrarás para ti mismo. Practica la consecución de coincidencias significativas. Fórmate en la mente una clara imagen de algo que te gustaría que ocurriera en tu vida. Una oportunidad laboral, conocer a tu pareja perfecta, abandonar un comportamiento adictivo. Mantente centrado en esta imagen y da amor con toda la frecuencia que te sea posible, teniendo esta imagen en mente. A medida que perfecciones la manera de mantener la energía interna sobre lo que te gustaría lograr y continúes dando amor, atraerás las coincidencias que se adapten perfectamente a tu deseo. Esto se llama dirección de las coincidencias. Funciona. Valora de modo constante el mundo interior. Comienza a reparar en tus pensamientos y recuerda que el sencillo acto de pensar es una prueba de que hay una energía invisible que fluye a través de ti todo el tiempo. Percibe a tu pensador, es decir, el yo invisible que está detrás de tus pensamientos. Busca conocer al que sabe, la inteligencia invisible que reside detrás de lo que llamamos conocimiento. Lo conocido está siempre en movimiento, cambia, y no tiene ningún lugar de asiento. Es el que sabe, el inmutable y eterno. Con esta conciencia comenzarás a conocer tu divinidad. Fuera de esta conciencia, serás capaz de dar forma al mundo que deseas. Mantén conversaciones con Dios. En lugar de pedirle favores, afirma tu voluntad de utilizar toda tu fuerza interior para crear soluciones. Pide la fuerza y estate dispuesto a realizar lo que sea necesario. Saber que se es capaz de acceder a la guía divina requiere algo más que una práctica semanal. Dichas experiencias de saber provienen del interior y nunca puede dudarse de ellas. Hacerlo trastoca la existencia. Intenta apartar a todos los enemigos de tus pensamientos. La misma inteligencia que fluye a través de ti, fluye a través de todos los seres humanos. Olvídate de las cosas que los intereses creados quieren que creas. Todos somos uno, cada uno, una célula de ese cuerpo llamado humanidad. Cuando se tiene la mentalidad universal, la persona se ve libre del odio que divide a la humanidad y es incapaz de participar en la violencia. Cuando uno sabe que está conectado con todo, no puede ni imaginar que golpea a otros, mucho menos sentir odio por pretendidos enemigos. Piensa en ti mismo como alguien sin limitaciones y establece una nueva relación con la realidad. Imagínate capaz de conseguir cualquier cosa que tu mente pueda representarte. Despójate de todo lo que te han dicho que es imposible o irreal y establece con Dios lo que es posible para ti. Examina todas las dudas que tienes sobre los milagros y quienes los obran y reemplaza esas dudas por una postura abierta. Abandónate. Abandonarse es un acto de corazón. El acto de entrega tiene lugar en un momento. Deja atrás tus conflictos con lo que es y lo que puede ser, y abandónate.
Deja de preguntarte, ¿por qué yo? Acepta el hecho de que tu cuerpo morirá y que tú eres eterno. Fúndete con ese concepto cuando alguien muera y deja de decidirte acerca de tu muerte, si debería haber sucedido o no esa muerte de ese ser querido también en la forma que sucedió. Puedes abandonarte y aceptar, y también puedes llorar. Cada día mueren millones de personas y millones más aparecen en este planeta. Todas tus opiniones sobre cómo debería suceder no son más que nociones que tienes de cómo Dios debería dirigir esta obra. Pero todo es perfecto, incluso la parte que te desagrada o juzga negativa. Abandónate y ten presente que también tú eres uno de esos personajes que han hecho su entrada y acabarán haciendo un mutis por el foro. Pero ten también presente que eres eterno y que esa es tu más cierta realidad. Abandonarse requiere solo un instante. Sueña despierto. Conéctate y concédete momentos para soñar sin dormir. Permite que tu mente cree todo lo que puede crear cuando sueña dormido. Llegará un día en que no serás capaz de distinguir entre tus sueños de vigilia y tus sueños nocturnos. Cuando te liberas de los límites autoimpuestos que experimenta en la conciencia de vigilia, entras en el mundo del espíritu. Ahí es donde conoces a tu yo superior. Ahí experimentas a Dios. Es ahí donde puedes mantener conversaciones con esas personas importantes en tu vida que ya han fallecido. Es ahí donde puedes recibir guía y la confirmación de su esencia inmortal. Tómate cada día un tiempo para el silencio. Cuando estamos enamorados solemos decir que nos faltan las palabras. Tú estás buscando ese amor divino interior como parte de tu búsqueda sagrada. Así que concédete tiempo para guardar silencio. Cuando sentimos asombro ante algo decimos, me faltan las palabras. Esto es un indicio del valor del silencio. Encontrarás a Dios cuando permitas que la parte espiritual de tu conciencia domine tu vida. Abandona el ruido, las precipitaciones y el bullicio de tu vida durante solo 30 minutos al día, y se convertirán en un momento que apreciarás como un tesoro. Piensa en el problema más grave con el que te enfrentas hoy. Escríbelo. Ahora repasa todos tus pasados intentos de solventar esa dificultad. Verás que la práctica totalidad de los esfuerzos que has realizado para corregir ese problema estaban centrados en el mundo exterior. Ahora dale un enfoque distinto. Repara en la parte emocional del problema que te inquieta, la tristeza, el enojo, el dolor, el miedo. Luego toma la decisión de que esta emoción es negativa e indeseable para tu vida. Ahora date cuenta de la sensación que te produce esta experiencia interna. Está fijando tu conciencia interna en lo negativo, en lo que despierta el problema. Solo date cuenta de ello. Ahora, quítale la etiqueta de negativo y limítate a aceptar tal como es, ni buena ni mala, solo una emoción. Mírala como energía, obsérvala como tal. Esta es una forma espiritual de abordar la solución de tu problema. Te has convertido en observador. Está considerado que la emoción relativa a tu problema es solo energía. Y verás que observándola desaparece. Tus sensaciones de tristeza, ansiedad y miedo se disiparán mediante el solo acto de observar. Aligera tu carga a partir de hoy.
haz un repaso de todas las pertenencias que ya no usas y compártelas con otros. Cuanto menos sean las cosas a las que te aferres, más libre serás. Al aligerar tu carga material, gastarás menos energía en atesorar, asegurar, preocuparte y demás cosas. Cuanto menos apegado te sientas a tus pertenencias, más capaz serás de compartirlas de forma incondicional con otros y más plácida será tu vida. Esfuérzate en estar satisfecho de ti mismo en vez de forzarte a complacer a otros fingiendo. Dite para ti, yo soy lo que soy y eso está bien, siempre y cuando no le haga daño a otras personas. Esta afirmación evita que tengas que cambiar tu yo auténtico por uno falso. Sé fiel a tu yo invisible. Hazlo en silencio y sin alaracas, pero hazlo. Tu comportamiento, más que tus palabras, le enseñará a la gente que no estás dispuesto a hacer algo que no eres. No hay necesidad de hacer aspavientos. Ten claro tus tendencias internas y no seas agresivo cuando tu inclinación es estar sereno, ni atlético cuando sabes que no es lo tuyo. Esto significa estar dispuesto a confiar en tu yo interno y atenerte a esa guía antes que a las presiones de los demás. Dirige tu atención hacia lo que te complace. Por ejemplo, si tiendes a imaginar desastres, cambia esa costumbre por la contraria. Recuerda que aquello en lo que piensas acaba tomando forma. Ahora, después de haberte representado mentalmente la tragedia, vuelve a representarla con un final feliz. Es importante que hagas esto cada vez que te sorprendas deslizándote hacia catástrofes imaginarias, porque si no lo haces provocarás los resultados que temes. Tú tienes el poder de hacer que tu mundo interior trabaje en tu beneficio o perjuicio. Úsalo para crear las satisfactorias imágenes que quieres que ocurran en tu mundo material, y llegará un momento en que esa satisfacción interna abrirá el camino que recorrerás. No juzgues. Si ves a alguien que es muy diferente de ti, en apariencia física, edad o posición económica, utiliza tu mente para transmitirle amor y no censuras. Si de modo instantáneo, por la fuerza de la costumbre, haces un juicio, reconoce que acabas de hacerlo y luego transmítele a la persona tu amor incondicional durante un segundo. Esto te hará perder el hábito de enjuiciar y hará que adquieras el de usar tu mente para transmitir el tipo de amor que recargará tu energía. Tener un pasado no nos impide centrarnos en el ahora. Quizás esta sea una idea radical, pero considera la posibilidad de erradicar de forma absoluta tu pasado y vivir por completo en el momento presente. Lo primero que podría venirte a la cabeza es que esto resulta imposible. Tienes una memoria, sin lugar a dudas, y sería una locura fingir que no somos producto de nuestro pasado. Lo que estamos diciendo es hacer una abstracción de él. La cuestión radica en que, dado que tú eres un producto de tu pasado, estás bailando al son de una música que te han impuesto. Con el fin de dar el primer paso hacia la búsqueda de tu yo real, tienes que despojarte de la idea de que eres incapaz de dar este paso. Carlos Castaneda, en Relatos de Poder, es adoctrinado en la sabiduría del Nahual, un maestro espiritual que vive en un mundo muy diferente del nuestro. Su maestro Don Juan le dice: un día descubrí que no necesitaba un pasado, así que como la bebida, lo dejé. Mientras Carlos considera la idea, se le dice que si puede aprender a borrar su historia, se verá libre de la carga de los pensamientos de los demás. Cuando la gente conoce nuestra vida pasada, ejerce cierto control sobre nosotros.
esperan que seamos algo que ya hemos sido o que nos han enseñado a ser. Si no estamos a la altura de sus expectativas, se sienten desilusionados. Entonces nos cargamos con la culpa de haber decepcionado a quienes han sido nuestros mentores. No obstante, existe una alternativa sencilla que puede ponerse en práctica en un momento de satori o despertar instantáneo. Puedes deshacerte de tu historia ahora mismo. Si no tienes un pasado, tus actos no tienen por qué derivar de él. De todos los seres inspirados, hay una cualidad que todos parecen tener en común, y es que no están de manera alguna atados a su pasado. Son libres porque no se basan en lo que eran. Reconocen que todas las personas y acontecimientos que aparecieron y tuvieron lugar en su pasado formaban parte del sistema inteligente que ha sido su realidad. Pero saben que esta es una realidad nueva y distinta, que comienza y acaba con el ahora. Son libres para tener la mente abierta. No necesitamos un maestro para que nos enseñe todos los elementos de la conciencia superior, ni que nos diga cómo borrar nuestro pasado y las limitaciones en las que hemos llegado a creer. Lo que necesitamos es un maestro que nos enseñe que tenemos un poder inconmensurable dentro de nosotros. En Ilusiones, Richard Bart explica que cuando uno razona convencido de sus limitaciones, lo único que se obtiene son las limitaciones. Si has aceptado tus limitaciones durante largo tiempo, puede que estés convencido de que te es imposible conseguir ciertas cosas. He aquí la razón por la que borrar tu pasado, hacer borrón y cuenta nueva y comenzar con el ahora resulta un aspecto tan importante en tu búsqueda. Despójate de todas las creencias que te han convencido de tus incapacidades y defectos. Limpia el armario de creencias gastadas. Libérate de tu viejo yo. Conviértete en una pizarra en blanco. En esa pizarra no hay nada escrito ni proyectado. El tesoro empieza con el ahora. No hay nada malo en borrar tu historia. Hay un gran amor y respeto por todo lo que has aprendido hasta ahora. Pero el ahora está en blanco. Y lo más importante, abierto a todas las posibilidades, sin restricciones, sin limitaciones, solo con la voluntad de experimentar. Dios y el divino universo habitan en tu interior. Tu vida ya no se verá constreñida por lo que has conocido. Tu programa de vida ha sido suspendido. En el instante en que te despojas de tu pasado, te conviertes en un ser eterno. Llegado a este punto, puedes responder la pregunta, ¿quién soy? Las respuestas ya no tienen por qué limitarse a las etiquetas que han definido tu experiencia vital. Puedes tener unas relaciones perfectamente afectuosas y satisfactorias con todas las personas que hay en tu vida. Pero he aquí ahora la parte difícil. No se trata en absoluto de que las otras personas deban cambiar a fin de que se materialice esta situación milagrosa. A fin de hacer realidad milagros en tus relaciones, en todas las áreas de tu vida, debes hacer una nueva definición de quién eres. Evidentemente, no puedes ser uno con otro ser humano en el sentido físico. No puedes convertirte en el organismo que corresponde a otra persona. Así pues, el único modo en que puedes tener a otra persona en tu vida, en una relación, es en realidad en la parte invisible de tu ser que llamaremos tus pensamientos o tu mente. Sí, es en tu mente donde experimentas a los demás. Aun cuando toques, abraces y acaricies a otras personas de una manera física, son tus pensamientos y cualesquiera fantasías sobre esas actividades físicas lo que determinan la calidad de tus relaciones. Es tu mente todo cuanto tienes en las relaciones. Incluso los contactos físicos
se experimentan en la mente. Vamos a examinar mentalmente y recordarnos esta frase clave: según pienses, así serás. Puesto que no puedes experimentar físicamente a otra persona, solo puedes experimentarla en tu mente. Conclusión: todas las demás personas de tu vida no son más que pensamientos que se desarrollan en tu mente. No son para ti seres físicos, sino pensamientos. Tus relaciones tienen que ver con el modo en que piensas acerca de las demás personas de tu vida. Tu experiencia de todas esas personas está solo en tu mente. Tus sentimientos acerca de tus amantes proceden de tus pensamientos. Por ejemplo, es posible que se comporten de hecho de maneras que te parezcan ofensivas. Sin embargo, tu relación con ellos, cuando se comportan de manera ofensiva, no está determinada por esa conducta, sino tan solo por el modo en que eliges relacionarte con esa conducta. Sus acciones son de ellos, no puedes poseerlas ni puedes ser ellas, tan solo puedes procesarlas en tu mente. Cuando en el otro lado del mundo alguien secuestra un avión, lo sientes por las víctimas del secuestro. Ese algo que sientes te conecta con esas personas que son pensamientos. Están conectados por pensamientos invisibles. Tú eres un ser físico y un ser invisible para ti mismo, pero solo un pensamiento para todos cuantos cruzan por tu vida. Del mismo modo que ellos son pensamiento para ti, tú eres pensamiento para ellos. Tus relaciones están situadas en tu yo invisible, que no tiene fronteras ni límites. Nada que te impida experimentar dicha en tus relaciones con los demás, sino es el modo en que utilizas tus pensamientos. ¿Qué piensas acerca de esas personas con quienes te relacionas? Recuerda que lo que tú piensas es lo que se refleja y que tus pensamientos tienen su origen en ti. Si piensas en lo que le falta a la persona a la que amas, esa será tu experiencia de esa persona y eso definirá tu relación. Te verás inmerso en una rutina de desagrado y disgusto. Cuando otra persona se comporta de determinada manera, procesas esta conducta de manera negativa, diciéndote: me fastidia que haga eso, ojalá se cuidara más, o me fastidia que haga esas tonterías en público. Una actitud negativa hacia la persona con quien tienes una relación da solo como resultado un aumento del disgusto y la negatividad. Solo puedes actuar de acuerdo con lo que piensas y no dispones para basar tu actuación más que de esa negatividad. En lugar de procesar la conducta de otra persona a modo de juicio, tienes la posibilidad de procesar esa conducta de otros modos. Recuerda que no es él o ella quien está creando una mala relación, sino tú, por el modo en que has elegido pensar. Podrías decir, por ejemplo: él sigue su propio camino y en este momento necesita reaccionar así, pero tiene otras muchas y grandes cualidades que me encantan. Voy a centrarme en ellas. Quiero que sea una relación estupenda, y si lo es en mi pensamiento, el conjunto de mi experiencia también lo será. O bien, solo puede cuidarse como le sale hacerlo ahora. Sé que es destructivo para él, pero no voy a centrarme en lo que me desagrada. Voy a darle amor a pesar de su conducta. Este puede parecer un método excesivamente optimista para nuestras relaciones con los demás, y puede incluso que parezca a primera vista poco honrado, puesto que estos comentarios no reflejan tus verdaderos sentimientos. Pero no olvides que tus verdaderos sentimientos proceden
tus pensamientos, y que si tienes interés en hacer realidad milagros en tu vida, tendrás que pensar de manera milagrosa. La realidad mágica en las relaciones supone una ausencia de juicio de los demás. De hecho, no definimos a los demás con nuestros juicios. Lo que hacemos es definirnos a nosotros mismos en tanto que persona que necesita juzgar. Los demás se definen por sus propios pensamientos y sus acciones consiguientes. Por lo tanto, lo que debes hacer es esforzarte por crear en tu mente los pensamientos exactos hacia los demás que encajen con el tipo de relación que deseas tener. Igual que te conviertes en lo que piensas en uno u otro momento, también tus relaciones se convierten en lo que piensas. Defiende tus limitaciones en tus relaciones y tendrás como resultado relaciones limitadas. El objetivo de la creación de milagros en todas nuestras relaciones es ver cada vez más a la gente de nuestra vida de modos que reflejen el milagro que deseamos ocurra. No hay otro camino. Debes saber y actuar como si tú y todos cuantos te rodean y con quien tienes una estrecha relación fueran esa necesidad divina. Y el mensaje más importante es que también las relaciones son en cierto modo parte de una necesidad divina. Todas tus relaciones. Tu vida y todas las relaciones que hay en ella tienen un propósito. Dale un propósito a tus relaciones. Nuestras relaciones reflejan el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos. Exacto, con nosotros mismos. Tenemos una relación constante y en movimiento con nuestra mente y con nuestro cuerpo. Cuando pronuncias las palabras yo me he dicho a mí mismo, haces referencia a dos seres. El yo se refiere a tu yo invisible. El pensamiento, mí mismo, se refiere a tu yo físico, que tiene nombre, domicilio y número de la seguridad social. Cuando tú te llamas a ti mismo, pelmazo, es el tú invisible que juzga a tu yo visible. Esta es la relación que está en movimiento a lo largo de todos tus días aquí en la Tierra. Tu objetivo es verte a ti mismo como un ser espiritual, teniendo una experiencia humana y desarrollar un esquema mental capaz de crear realidad mágica en tu vida. Debes intentar eliminar la dicotomía existente entre tu yo invisible y tu yo físico, entre el yo y el mí, de yo me he dicho a mí mismo. Si te consideras un pelmazo, así te comportarás. No hay otro camino. Si te consideras una persona fuerte, cariñosa, sensible, divina y capaz de cometer errores, actuarás consiguientemente. Cuando cultives la conciencia de tu cuerpo, de tu mente y de tu alma como una sola cosa, y experimentes la unidad dentro de ti, estarás preparado para compartir este sentimiento de plenitud con los demás. Ahí es donde entra tu relación. Cuando sientas amor por ti mismo, eso será lo que darás. Aparte de cómo interactúe contigo otra persona, solo podrás dar lo que tú lleves dentro. Al igual que ocurre con la naranja proverbial, cuando la oprimes, obtienes lo que lleva dentro. No importa para nada quién la oprima ni las circunstancias que rodean a esta acción. Sale lo que hay dentro. Lo que hay dentro de ti llega a través de tus pensamientos. No hay ningún otro mecanismo de entrada en absoluto. Si abrigas odio, odio es lo que darás. Si abrigas desprecio por ti mismo, desprecio es lo que darás. Si abrigas amor y comprensión darás. Tus relaciones siguen el mismo curso que sigues tú. Si tú aprendes a través del sufrimiento y la interrogación de por qué las cosas no funcionan,
tus relaciones sufren también. Si sigues el camino de los resultados y empiezas a ver que en la vida hay lecciones que aprender, tus relaciones reflejarán también este patrón. Y si pasas al propósito y das propósito a tu vida, tus relaciones reflejarán también esta posición. Recuerda que el propósito es dar. No se adquiere ni se conserva nada durante toda una vida. Lo único que puedes hacer con tu vida es darla en el servicio de los demás. Cuando has superado la necesidad de sufrir y de dominar a los demás, cuando has superado una actitud egoísta en las relaciones y te concentras en dar, servir y no juzgar, la realidad mágica empieza a manifestarse en tu vida todos los días. El ir lejos en la vida depende de que se sea tierno con los jóvenes, compasivo con los ancianos, solidario con los luchadores y tolerante con los débiles y los fuertes, porque en algún momento de tu vida habrás sido todo eso. Tratar a los demás en las diversas etapas de su vida como a ti te gustaría que te trataran en esas etapas. Se trata simplemente de dar. El propósito es darse y no preguntar, ¿qué saco yo con ello? El propósito es relacionarse con amor y sin juzgar. El propósito es darse a los demás sin condiciones y aceptando lo que de ello nos revierta con amor, aun cuando lo que venga no sea lo que esperábamos. Si respondes al odio con odio o a la ira con ira, ello no es por lo que se ha dirigido contra ti, sino por lo que hay dentro de ti. No se puede sacar zumo de ciruela de una naranja por mucho que se lo oprima. No podrás dar odio si solo hay en ti amor, por mucho que se te oprima. Una vez tengas un propósito, verás que actúas hacia los demás de maneras totalmente distintas, maneras que por añadidura harán que los demás se acerquen a ti más de lo que lo hacían cuando tú te esforzabas por hacer que se comportaran según tus deseos. Cuanto más das, más obtienes. Cuanto más intentas forzar algo para tu propio beneficio, menos disfrutas lo que con tanto desespero buscabas. En el centro de una relación con propósito está el amor, pero se trata de algo más que de ser capaz de pronunciar las palabras te amo, palabras que utilizan personas que se hieren y maltratan todos los días. Amor es dar, no tiene nada que ver con lo que se recibe. Amor es un proceso interior que se aplica a una relación. La piedra angular de una relación con propósito es el amor, que significa dar. La mejor definición de amor es la expresada por Krishnamurti. El amor es lo más importante de la vida. Pero, ¿qué queremos decir cuando decimos amor? Desde luego, no es amor amar a alguien porque esta persona te ama a su vez. Amar es sentir un inmenso cariño sin pedir nada a cambio. Podemos ser muy inteligentes, podemos aprobar todos los exámenes, doctorarnos y alcanzar una alta posición. Pero si carecemos de esta sensibilidad, de este sentimiento de simple amor, nuestro corazón estará vacío y seremos desdichados durante el resto de nuestra vida. Renuncia a la necesidad de tener razón. Esta es por sí sola la mayor causa de dificultades y de deterioro en las relaciones. La necesidad de hacer que la otra persona demuestre su error o tú tu razón. De ganar la discusión, de demostrar que el otro no sabe de qué está hablando. De demostrar que eres superior. La relación espiritual es una relación entre iguales. No hay necesidad de demostrar que el otro está equivocado. No hay un modo acertado ni un argumento vencedor. Toda persona tiene derecho a su propia opinión. Si quieres ver cómo empiezan a producirse milagros en tu vida,
debes abandonar por unos días la necesidad de demostrar que el otro está equivocado y ver cómo las cosas cambian para ti. Puedes sostener una conversación contigo mismo antes de abrir la boca para demostrar que el otro está equivocado. Me doy cuenta de lo que yo opino en esta cuestión y sé que no está de acuerdo con lo que ella opina. Pero, ¿y qué? Ya es suficiente saberlo, no tengo necesidad de demostrar que se equivoca. Calla y habrás creado un milagro en ese mismo instante. Habrás sustituido un conflicto potencial por una respuesta afectuosa. Recuerda que a nadie, y tampoco a ti, le gusta que le demuestren que está equivocado. Sabes que a ti te desagrada. Honra pues este derecho también en los demás y renuncia a la necesidad de llevarte el mérito o de demostrar tu superioridad. En una relación espiritual no hay superior e inferior, ambos son iguales. Practica esto y verás cómo el amor sustituye a la ira en esa relación. Esto es también cierto por lo que se refiere a las relaciones con todos los demás. Tus hijos necesitan que se los guíe, no que les muestren sus errores. Siempre hay un modo de enseñar a los pequeños sin necesidad de que vean que se equivocan. La vergüenza que acompaña el hecho de que quedar como un estúpido lleva una propia imagen de estupidez. Puedes sustituir esas observaciones destinadas a demostrar tu enorme superioridad por respuestas afectuosas destinadas a ayudar a tus hijos y a otros a examinar sus propias opiniones. O bien puedes responder con estas palabras: yo lo veo de otro modo, dime, ¿cómo has llegado tú a esa conclusión? La clave no está en memorizar observaciones que hacer en el momento adecuado, sino en no perder de vista que a nadie le gusta quedar mal, especialmente en público. Deja espacio al otro. Deja que haya espacio en tu unión. Se trata de amar incondicionalmente y de dar en lugar de tomar. Cuando se ama a alguien por lo que es y no por lo que tú crees que debería ser o por la medida en que te complace, el permitirle privacidad y espacio viene de manera automática. Lo que hay que hacer desde un punto de vista amoroso es dejar a todos la opción de ser ellos mismos. Si para ser ellos mismos necesitan pasar tiempo alejados de ti, no solo deberás permitirlo, sino facilitarlo de buena gana. Las relaciones sofocantes, envueltas en celos y temores, son provocadas por individuos que se creen con derecho a dictar cómo debe ser la otra persona. Amarnos las cosas que amamos por lo que son. Así de sencillo. Y sin embargo, ¿cuánto les cuesta a muchas personas seguir esto día a día? Todos necesitamos cierta medida de tiempo para meditar en calma, para la contemplación, para establecer contacto con nuestro yo interior, para leer, escuchar, pensar, etc. La soledad puede convertirse en tu compañía más importante y ayudarte a ser una persona más generosa en tus relaciones espirituales. En lugar de ver la necesidad de espacio de tu pareja como una amenaza, obsérvala como un momento de renovación y celébrala. No olvides que tu relación con todos los demás está en tu mente, no en lo que ellos piensan o hagan. Tu necesidad de espacio no será ninguna amenaza, sino que estará llena de amor si eres un ser espiritual. Si te niegas a dárselos, verás cómo se deteriora tu relación, y todos tus esfuerzos por mantenerla se frustran. Puede parecer irónico, pero cuanto más espacio permitas y fomentes dentro de la relación, más florecerá ésta. Cuanto más te empeñes en poner límites al espacio de alguien, en no perderlo a él o a ella de vista, o insistir en que pase todo el tiempo contigo,
más estarás contribuyendo al final de esa relación afectiva. Elimina la idea de posesión. Procura gozar de tu pareja, no poseerla. Jamás podrás experimentar el milagro de una relación si te crees poseedor de la otra persona, o si de algún modo sientes que tienes derecho a dominarla o controlarla. Nadie quiere que lo posean. Nadie quiere sentirse como una posesión. Nadie quiere ser dominado ni controlado. Tu relación puede ser el vehículo que permita a tu propósito prosperar, pero puede también inhibir tu sentido del propósito. La propiedad es el factor que en mayor medida inhibe el sentirse con un propósito y una misión en la vida. No tienes ningún derecho a decirles a las personas con quienes tienes una relación lo que deben hacer durante su estancia en la tierra. Esto es solo algo que entre esa persona y su alma. Podrás tener a otra persona en una cárcel y tu matrimonio podrá durar 60 años, pero no tendrás una relación de amor si uno de los dos se siente poseído, si uno de los dos siente que es propiedad del otro. Sabe que no es necesario comprender. Esta es una gran lección en el aprendizaje del modo de hacer que todas las relaciones funcionen en un plano mágico. Y lo que ocurre es que no es preciso comprender por qué una persona actúa y piensa como lo hace. No darás mayor comprensión que diciendo, no lo entiendo y está bien así. La premisa básica de una pareja es un compromiso sagrado entre ambos miembros para ayudarse uno al otro en el crecimiento. Reconocer su igualdad. Ser capaz de distinguir entre personalidad y alma. Ser capaz de ver con toda claridad que hay efectivamente una razón más profunda por la que están juntos, y que esta razón tiene que ver sobre todo con la evolución de sus almas. Esta definición supone que no es necesario que uno comprenda al otro. Amar significa amar lo que es, aun cuando no se comprenda el sentido profundo que hay detrás de ello. Cuando se abandona la necesidad de entenderlo todo del otro, se abre la verja a un jardín de las delicias en la relación. Puedes aceptar a esa persona y decir, yo no pienso así, pero ella sí, y es algo que respeto. Es por eso que la quiero tanto, no porque sea como yo, sino porque me aporta aquello que yo no soy. Si fuera igual que yo y pudiera así entenderla, ¿para qué la necesitaría? Sería una redundancia tener a mi lado a alguien igual que yo. Respeto esa parte de ella que me resulta incomprensible. La amo no por lo que entiendo, sino por ese alma invisible que está detrás de ese cuerpo, de todas esas acciones. Estas son las cualidades necesarias para una relación con propósito. Giran todas ellas en torno al planeta del amor incondicional. Llega a ese lugar y empezarás a ver resultados en todas tus relaciones. Empezarás a ver el milagro que es vivir la vida con un propósito. Es en tu mente donde debes poner manos a la obra para crear esa realidad, en todos tus tratos con otras personas. Has de tomar la decisión de ir más allá del sufrimiento y los resultados, y literalmente vivir tu vida con un propósito. Cuando lo hagas, tus relaciones reflejarán de manera natural este cambio. Descubrirás que posees capacidades milagrosas que en otro tiempo achacabas tan solo a la coincidencia o al capricho de la suerte. Empezarás a entrar en el pensamiento de los demás y a conectar con ellos en una medida inaccesible cuando se vive en la duda y en el temor. Empezarás a saber qué piensa el otro y verás qué dices en voz alta y con regularidad
cosas como: yo estaba pensando exactamente lo mismo. Precisamente iba a sugerirte lo mismo. Este tipo de sensaciones no son azarosas ni estrambóticas. Se tienen cuando se vive a un nivel superior de conciencia. Empiezas a darte cuenta de que la misma inteligencia infinita e invisible que discurre a través de ti, discurre también a través de los demás. Ahora puedes literalmente conectar con ella en aquellos a quienes amas profundamente y experimentar una nueva conexión, una nueva relación. Este nuevo modo de relacionarse no exige estar físicamente presente al lado del otro. Aprenderás a saber lo que la otra persona necesita y piensa cuando tú estás a kilómetros de distancia. Esta forma de conciencia milagrosa con el otro tendrá su origen en ti. Sí, en ti, en tu mente. En tus meditaciones se te guiará sobre lo que debes dar a los demás, y cuando salgas al mundo real y proporciones aquello que has visto en un momento de iluminación, es posible que los receptores queden de hecho sorprendidos ante tu conocimiento. Pero a ti ya no te sorprenderá. Empezarás a considerar esto como algo normal. Conectarás a un nivel superior, un nuevo nivel de conciencia que en definitiva llamarás realidad mágica. Verás que eres capaz de llevar a cabo nuevas y apasionantes hazañas con tu mente, y las dudas ajenas no serán para ti un disuasivo. Es importante que sepas que la disposición a encontrarte con milagros está situada en tu interior. No puedes esperar a que otros cambien para poder tú descubrir la realidad mágica de las relaciones con propósito. La fuerza y el gozo de las relaciones con propósito empiezan y terminan en tu propio esquema mental. Se trata de un juego interior. No es preciso que aquellos que te rodean comprendan o se muestren siquiera de acuerdo, y puede muy bien ocurrir que personas en concreto, que siguen su propio camino, desaparezcan pronto de tu vida en un sentido físico. Yo hablo aquí de tus relaciones con todas las personas de tu vida más que de individuos determinados. Si sabes en tu interior, después de familiarizarte con tu propio viaje espiritual y de hallar tu propósito, que algunas personas no van a seguir compartiendo tu espacio físico, puedes, con el mismo propósito y el mismo amor, hacer tú la elección. La relación no está ubicada en ellos, sino que es tuya, y la experimentas en tu propio yo invisible. Poner fin a una relación en un sentido físico no es un fracaso, del mismo modo que la muerte de alguien tampoco representa un fracaso, aunque por supuesto pone fin a la relación física. Estamos hablando de ti, de un tú que merece ser tratado con dignidad y respeto, porque es de eso de lo que estás hecho y eso es lo que das. Aquellos que todavía no entiendan esto se alejarán de tu vida física y te será fácil permitirlo de ser ello necesario. Eso debe determinarlo cada alma en particular. Y no estamos hablando del hecho de que se elija alejarse cuando llegue el momento. Dejarás atrás a muchos en un sentido físico, y esto no te convierte ni a ti ni a ellos en un fracaso. Lo que ha terminado es la relación en sí, no la persona. De hecho, de una manera divina y grandiosa, dejarás atrás en última instancia todas tus relaciones físicas, pero el alma nunca se va. El alma no se halla en la dimensión material. Habrá muchos con quienes permanezcas en estrecho contacto físico y con quienes decidas crear relaciones espirituales. Los individuos entrarán y saldrán de tu vida al modo en que lo hacen los personajes de una obra teatral. Algunos
desempeñarán papeles de poca importancia y otros tendrán papeles estelares durante un tiempo, y otros te ayudarán en la codirección y coproducción de tu vida. Serán siempre importantes para el conjunto de la obra y merecerán siempre tu amor interior. Aprenderás a no juzgar a aquellos que entran y salen de tu obra, a fin de honrar su aparición, aun cuando representen mal sus papeles. Llegarás al lugar desde donde podrás mirar atrás, ver a todas las personas que han figurado en tu vida y darte cuenta de que los encontraste porque tenían todos algo que enseñarte. Aprenderás a amarlos a todos, aun a aquellos cuya lección no hayas podido todavía comprender. Con esto en mente, libérate de cualquier duda acuciante acerca del peso específico de tus relaciones. Sigue adelante, dejando atrás nombres y rostros, hasta ese lugar de realidad mágica donde no hay nombres, ni rostros, ni números de la seguridad social. Afirma tu capacidad para crear relaciones felices y gratificantes. ¿Es esta tu obra más importante? Sabe, dentro de ti, que si hay alguien capaz de ser feliz y de sentirse satisfecho con sus relaciones, esta capacidad está también a tu alcance. Despréndete de la duda que te hace pensar que no puedes hacerlo o conseguirlo debido a los demás. No tiene nada que ver con los demás. Es algo que está totalmente ubicado en ti. La eliminación de la duda es un ejercicio que puedes practicar todos y cada uno de los días. Cuando asome la duda, lo cual ocurrirá, recuérdate que has sido hipnotizado para que creyeras en la imposibilidad de esta dicha. Despréndete de la duda mediante imágenes mentales que indiquen tu disposición a crear relaciones mágicas y gratificantes. Una vez eliminada la duda, entra en tu zona de realidad mágica. Dentro de tu mente y solo en ella está el rincón de libertad en el que puedes pensar como gustes. Piensa en imágenes de felicidad y satisfacción en tu relación con los demás. Practica la representación de imágenes positivas por 1 hora al principio. Piensa en la persona con quien tienes más problemas de relación. Ahora, solo mentalmente, supera tu inclinación a responder con ira y hostilidad. Recuerda que no haces esto pensando en lo que vas a recibir. En una relación mágica, cada persona elimina sus deseos y da de sí misma a partir del sentido de propósito. Esta práctica mental pasará en última instancia a ser tu realidad en el mundo físico. Acepta la posibilidad ilimitada en tus relaciones. Tus pensamientos, tu alma, carecen de límites. En esa esfera, tus relaciones existen sin límites. Debes ahora dejar de mirar hacia afuera, a todas las personas a quienes echabas la culpa de tus malas relaciones, y afirmar que tú no tienes la culpa y que en consecuencia no hay limitación a lo que puedas experimentar por ti mismo. Tú mandas en tu mente y creas todo cuanto reside en ti. Una vez estés en posesión de este conocimiento, podrás entregarte y simplemente dejar atrás el conflicto existente en cualquiera de tus relaciones. Porque el conflicto no puede sobrevivir sin nuestra participación. Tu decisión de no participar en el conflicto puede venir en un momento transformador. Puedes atravesar ahora mismo la puerta y entrar en ese jardín de las delicias en todas tus relaciones. Si otros en tu vida deciden seguir adelante de una manera conflictiva y desafiante, limítate a pasar cuando la angustia llegue a ti. No, gracias, dirás para tus adentros. He decidido no seguir envuelto en ese manto de negatividad.
A menos que lo que me encuentre sea amor, no permitiré que entre en mi conciencia. Sin olvidar que aquello que piensas se refleja, intenta imaginar todas tus relaciones importantes como si existieran ya en la manera en que quieres que sean en tu vida. Los pensamientos tienen un enorme poder. Los pensamientos mantenidos sin titubeos que reflejan por anticipado lo que deseamos y no exigen un resultado, constituyen los ingredientes de la realidad mágica. Pruébalo. En tu mente privada, invisible y sin límites, no pidas nada de aquellos con quienes tienes una relación. Este es uno de los modos más rápidos de crear milagros en todas tus relaciones. Te dirás simplemente a ti mismo, no espero nada porque sé que solo pueden ser quienes son y no quienes yo creo que deberían ser. Y a continuación actuarás en consecuencia. Aprende a desligarte de tus expectativas en cuanto a los demás si deseas crear relaciones mágicas. Naturalmente, esto no significa que haya que pasar por alto las conductas ultrajantes o violentas, pero sí puedes controlar la expectativa de que éstas no van a presentarse y el dolor consiguiente que experimentas debido a esa expectativa. También tú puedes librarte de esas expectativas, que en última instancia serán obstáculos para tu propia relación mágica. Hay 1000 maneras de conseguir esto todos y cada uno de los días, arrojando lejos los juicios acerca de cómo deben ser los demás. Creamos en nuestro interior un lugar para el amor, allí donde antes juzgábamos. Lo que estás intentando conseguir en tus relaciones y en todas las demás áreas de tu vida es amor incondicional.